¿Te imaginas que todo lo que aprendes dentro de un juego lo pudieras usar en la vida real? Pues eso fue lo que le pasó a nuestro prota. Un tipo que estaba completamente destrozado, su novia lo había dejado y básicamente ya no le encontraba sentido a nada. Así que como era de esperarse, terminó refugiándose en lo único que le quedaba. Un juego ridículamente difícil. Sin embargo, de la nada fue transportado directamente a ese mundo y ahí ya no había segundas oportunidades. Cada error podía costarle la vida. Y cuando parecía que todo estaba completamente perdido, el prota descubrió algo que lo cambiaba todo. Podía regresar al mundo real, pero no volvía igual, volvía con todas las habilidades que había conseguido dentro del juego. El problema es que no era el único, porque esos mismos monstruos empezaron a aparecer en la Tierra, destruyendo ciudades y sembrando el caos. Por suerte él, gracias a toda su experiencia en el juego, sabía lidiar con cada situación, a diferencia del resto de jugadores, y su novia, quien antes lo había humillado, regresó suplicando su perdón. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque te resumo, empiezo con 13 rasgos ocultos. Vemos como bajo un sol abrasador, en medio de un desierto completamente árido, se estaba librando una batalla brutal. Varios guerreros del desierto, armados con lanzas toscas y espadas gastadas por el uso, rodeaban a un solo hombre. Sin embargo, lejos de rendirse, aquel sujeto se movía con una determinación salvaje. En un instante, clavó su espada en el cuello de uno de los guerreros, matándolo al instante. Por la forma en que respiraba, era evidente que aquella no era su primera muerte. Su respiración era irregular, pesada, y aún así sus enemigos lo observaban con miedo, llamándolo monstruo. Pero incluso los monstruos tenían límites. Cuando vieron que el hombre empezaba a tambalearse sobre sus pies, comprendieron algo importante: estaba agotado, así que todos corrieron al mismo tiempo para acabar con él de una vez. El corazón del hombre latía con tanta fuerza que parecía que iba a explotar. Cada vez que exhalaba sentía un dolor punzante atravesarle el pecho, y sus encías dolían por el frío repentino que recorría su cuerpo. Ni siquiera podía distinguir si lo que goteaba por su piel era sangre o sudor. Mientras los guerreros se abalanzaban sobre él, todos sus sentidos le gritaban una sola cosa: esto no era un efecto gráfico, esto era real. De pronto, varias habilidades ocultas comenzaron a activarse dentro de él, mientras lograba batir a otro enemigo más, gritando con todas sus fuerzas, mientras el resto seguía acercándose. Por mucho que quisiera negarlo, aquello era la realidad. Y lo peor de todo era que en el pasado, él había pasado años jugando videojuegos, pero no podía decir que fuera experto en ninguno. De hecho, su vida había sido cualquier cosa menos admirable. Mientras todos trabajaban duro durante la semana, él se quedaba jugando, y unos meses atrás, cuando renunció a su trabajo, terminó encerrándose en su apartamento como un completo ermitaño. Pero lo verdaderamente triste era que aquel estilo de vida no había comenzado cuando renunció, había empezado mucho antes. De hecho, llevaba 5 años viviendo así, 5 años completamente dedicados a un solo juego. Su vida había sido legendaria, pero en el peor sentido posible. El juego en cuestión se llamaba Pangenia. 5 años atrás había ganado cierta popularidad gracias a una frase promocional bastante extraña al desarrollador: si alguien lograba completar el juego, se le concedería su sueño. Esa simple promesa despertó la curiosidad de muchos jugadores que tenían demasiado tiempo libre. Millones lo intentaron, pero absolutamente todos fracasaron. Pasaron 5 años, millones de jugadores lo probaron y ninguno logró completarlo. Con el tiempo, la popularidad del juego se desplomó por completa. Tanto así que cuando él no iniciaba sesión, el contador de jugadores conectados marcaba simplemente 0. Pangenia se había hecho famoso por su dificultad absurda. Había jefes que hacían preguntarse a cualquiera si realmente estaban diseñados para ser derrotados, compañeros que traicionaban al protagonista sin previo aviso, y NPCs con nombre propio que te perseguían por todo el mapa si tenías una recompensa sobre tu cabeza. Pero lo peor de todo era una sola regla: si tu personaje moría, se eliminaba permanentemente. Eso significaba que cada vez que morías, tenías que empezar desde cero, una idea completamente demencial. Por eso mismo, su breve popularidad desapareció casi de inmediato. Con el tiempo, él incluso llegó a sospechar que alguien estaba intentando impedir activamente que el juego fuera completado. Aún así, siguió intentándolo. Durante 5 años, había logrado reunir 8 de los 15 objetos únicos conocidos del juego, algo que muy pocos jugadores habían conseguido jamás. Y aún así falló. 5 años de su vida desperdiciados para nada, pero al menos cuando un personaje moría, el juego le otorgaba puntos de alma, y esta vez había obtenido una cantidad absurda: 1.600.000 puntos de alma. Probablemente había recibido tanto gracias a todos los objetos únicos que llevaba su personaje. Hasta ese momento, todos sus personajes anteriores, que ya sumaban cientos, apenas le habían dado 80.000 puntos en total. El sistema funcionaba de forma sencilla: los puntos de alma o SP podían invertirse al crear un nuevo personaje. Mientras más SP invertías, más favorable era el crecimiento del personaje. En una ocasión había invertido 10.000 puntos en talento de espada, y aquel personaje terminó obteniendo el título de Gran Maestro de la Espada antes de morir. Pero había un límite: cada talento solo permitía 10.000 puntos como máximo, y ahora él tenía casi 2 millones. Eso significaba que podía invertir prácticamente en todo. Normalmente habría apostado por el talento mágico para tener una partida más estable, pero esta vez no tenía ningún interés. Sabía que jamás lograría completar el juego, así que decidió simplemente elegir aleatorio. Después de todo, esta sería la primera y última vez que disfrutaría el juego de verdad antes de borrarlo definitivamente. Sin embargo, justo antes de hacer clic, un recuerdo apareció en su mente. 3 meses atrás, su novia había ido a verlo, lo sentó frente a ella y le dijo que él
él era una buena persona, pero que no podía salir con alguien que no tenía futuro. Después de todo, ella ya estaba en una edad donde debía empezar a pensar en el matrimonio. Mientras hablaba, le explicó que todas sus amigas estaban saliendo o casándose con hombres que trabajaban en grandes empresas y él, bueno, él no era uno de ellos. Antes de terminar la frase, lo miró. Él estaba con la cabeza baja, completamente derrotado. La escena era tan patética que ella ni siquiera pudo seguir hablando, así que simplemente se levantó y se fue, diciéndole que esperaba que tuviera una buena vida. Aunque en realidad ni siquiera lo decía en serio. Habían sido pareja durante 5 años y todo terminó así. Él ni siquiera se atrevió a reclamarle. Después de que ella se marchó, renunció a su trabajo en un ataque de rabia y desde entonces se había encerrado en su habitación solo, jugando. Su cursor se quedó suspendido sobre el botón de aleatorio. Pensó que todo aquello era demasiado patético, así que finalmente hizo clic. En el momento en que presionó el botón, el sistema empezó a reaccionar de una forma completamente anormal. Debido a la enorme cantidad de puntos de alma que había gastado de una sola vez, miles de mensajes comenzaron a aparecer en la pantalla. Sin embargo, entre todos esos avisos, hubo uno que llamó especialmente su atención. Era un mensaje diferente. El sistema lo felicitaba. Decía que había alcanzado una singularidad y que había sido invitado a Pangea. Aquello lo dejó completamente desconcertado. No recordaba que el juego tuviera jamás un mensaje como ese, pero antes de que pudiera pensar demasiado en ello, algo extraño ocurrió. Sintió un peso caer dentro de su pecho. Al mismo tiempo, una voz resonó dentro de su cabeza, gritando con una intensidad aterradora. Decía que todos los mundos que aquel ser había creado debían arder hasta convertirse en cenizas, como castigo por ser un dios malvado. El hombre se llevó las manos a la cabeza, intentando entender qué estaba pasando, pero entonces su visión se volvió negra. Su cuerpo se desplomó y lo siguiente que apareció fue otro mensaje, una frase que hablaba de una existencia más brillante que la luz y más oscura que la oscuridad, una presencia que giraba entre la creación y la destrucción, y finalmente una última línea, deseando que encontrara su lugar en la tierra de Pangea. Cuando volvió a abrir los ojos, lo primero que sintió fue un fuerte latigazo en la espalda. Un hombre gritaba detrás de él, ordenándole que se levantara de inmediato. Al girar la cabeza, el sujeto le advirtió que si volvía a caer al suelo, lo lanzaría directamente como alimento para el High Dragon. El nombre le resultó extremadamente familiar. Cuando levantó la vista, lo primero que vio fue que había muchas otras personas caminando junto a él, todas encadenadas. Delante y alrededor había hombres armados con látigos que no dudaban en golpear a cualquiera que se moviera demasiado lento, y al frente de la formación había una bestia gigantesca, un monstruo enorme con múltiples cabezas. El hombre comenzó a temblar del miedo, pero el esclavista volvió a golpearlo con el látigo, ordenándole que regresara a la formación o lo ahorcaría con la misma cuerda. Sin otra opción, bajo el sol abrasador del desierto, el hombre continuó caminando junto a los demás esclavos, pero algo no dejaba de darle vueltas en la cabeza. El High Dragon era un monstruo que existía dentro de Pangea, y el lugar donde estaban también le resultaba extrañamente familiar. Movido por la curiosidad, pronunció en voz baja 2 palabras: ventana de estado, y para su sorpresa, algo apareció frente a él, una interfaz real mostrando estadísticas, talentos y rasgos. Fue entonces cuando empezó a comprenderlo. Había entrado a Pangea. Esto no era un juego, era real, pero algo no cuadraba. Sus estadísticas marcaban 12. En el sistema normal de juego, los atributos iban de 1 a 10, dependiendo de los puntos de alma invertidos, así que aquello era imposible, y además había rasgos ocultos que nunca había visto antes. Antes de que pudiera examinarlo mejor, el suelo comenzó a temblar violentamente. Los esclavistas se pusieron en alerta inmediatamente. En la distancia apareció un ejército completo avanzando hacia ellos. Cientos de soldados. Era el ejército de la reina del desierto. Los esclavistas maldijeron al darse cuenta de lo que había ocurrido. Habían roto el pacto de no agresión. El combate era inevitable. Los esclavos también recibieron órdenes de mantenerse alerta. Si perdían la concentración siquiera un momento, morirían. El hombre había oído ese nombre antes, pero no tuvo tiempo para pensar. El sistema apareció de nuevo. Se había generado una misión principal. Su nombre era sobrevivir. Las recompensas variarían dependiendo del resultado, pero si fallaba tanto su cuerpo dentro del juego como su cuerpo en el mundo real, morirían. Ni siquiera había terminado de procesar aquello cuando una lluvia de flechas cayó desde el cielo. Las personas a su alrededor comenzaron a morir una tras otra. La sangre salpicó su cuerpo mientras el terror empezaba a apoderarse de su mente. Pero entonces ocurrió algo. Uno de sus rasgos ocultos se activó. Corazón del monarca de sangre de hierro. Era un rasgo vinculado que solo aparecía cuando todos los talentos físicos estaban al máximo. Le permitía ignorar el agotamiento, reducir la posibilidad de ser tomado por sorpresa y analizar rápidamente cualquier situación. Y gracias a eso comprendió algo de inmediato. Si se quedaba ahí, moriría. Así que tenía que moverse. Tomó una espada cercana y cortó rápidamente sus ataduras. Justo cuando un guerrero del desierto cargó contra él, agarró la espada con firmeza y aunque nunca había empuñado una espada en su vida, atacó. Sorprendentemente, su golpe acertó. El enemigo quedó completamente desconcertado. Esto se debía a otro rasgo oculto que se activó en ese momento: maestro de armas, un rasgo que le permitía utilizar cualquier arma con una habilidad extraordinaria. 3 guerreros más lo atacaron. El primero, armado con una lanza, lo insultó llamándolo esclavo, pero el hombre simplemente cortó la punta de la lanza y al mismo tiempo atravesó al guerrero. Luego atrapó la punta en el aire y aunque era la primera vez que utilizaba una lanza, la rajó inmediatamente. La lanza atravesó al segundo enemigo. El tercero cargó una enorme hacha de batalla, pero el prota pudo esquivarlo. Podía ver claramente la trayectoria del arma enemiga y también el camino que debía seguir. Clavó su espada en el guerrero y luego tomó el hacha para rematarlo. Su respiración se volvió pesada después de todo ese esfuerzo.
Los demás guerreros lo observaron con una mezcla de miedo y asombro. Creían que todos los esclavos estaban demasiado heridos para luchar, pero sus rasgos ocultos eran demasiado poderosos. Otro de ellos, Manos Magistrales, aumentaba rápidamente su dominio con las armas. Su dominio con espadas subió al nivel 6. Lo mismo ocurrió con la lanza. El nivel máximo era 10, pero ya estaba más de la mitad. Eso significaba que podía manejar armas como un caballero experimentado. Sin embargo, incluso ese milagro tenía un límite. Había al menos 500 soldados frente a él, y su misión seguía siendo sobrevivir. Mientras tanto, lejos de ahí, en la ciudad desértica de Fischl, la líder había dado una orden directa. Si descubría que su ciudad no había participado en la expedición al mundo demoníaco, el continente central los culparía por el fracaso, así que necesitaban eliminar cualquier evidencia. Por eso, envió a la princesa serpiente al desierto de Kulsman. Su misión era eliminar a todos los sobrevivientes de la expedición. Si lo hacía bien, le prometieron levantar la maldición que pesaba sobre ella. Por eso, había llegado con un ejército tan grande, y por eso estaba decidida a terminar el trabajo. Un guerrero llegó hasta ella para informar que aún quedaba un esclavo con vida. La princesa frunció el ceño. Alrededor del prota había cientos de cadáveres esparcidos sobre la arena ardiente. Estaba exhausto, pero justo en ese momento subió de nivel, restaurando su salud, su maná y su energía. Cuando los soldados se preparaban para atacarlo de nuevo, la princesa levantó la mano, les ordenó apartarse. Ella misma avanzó montada sobre su bestia. El prota la reconoció de inmediato. Isabel Bondian intentó revisar su ventana de estado, pero solo pudo ver una cosa: nivel 8. El resto de los datos estaban ocultos. Sabía perfectamente lo que eso significaba. En ese mundo el nivel máximo era 10, y a partir del nivel 7 comenzaba a existir una diferencia abismal entre los fuertes y los débiles. El nivel 8 estaba prácticamente en la cima del poder del continente. Enfrentarla era como concentrarse en un jefe final de un RPG, pero entonces vio algo inesperado. El sistema indicaba que Isabela no podía abandonar esa zona debido a una maldición de la reina del desierto. Isabela bajó hasta su nivel. Le dijo que había dado un espectáculo interesante, pero ahora debía morir. Justo cuando ella se lanzó para cortarle el cuello, el prota sonrió y preguntó algo inesperado: si ella deseaba levantar la maldición de la reina. Isabel se detuvo en seco. Su arma brillaba con poder mientras lo miraba fijamente. Exigió saber quién era y respondió con calma. Dijo que había leído las estrellas y guiado a la gente hacia ellas, que era el portador de las estrellas y que podía ayudarla a romper la maldición. Isabela quedó completamente sorprendida, porque para eliminar la maldición necesitaba la bendición de las estrellas otorgada por un portador de estrellas. Era una clase exclusiva de NPCs que solo aparecía después de trascender al máximo nivel. Él no era realmente uno, pero por suerte ella no tenía forma de saberlo, y si quería liberarse tendría que escucharlo. Cuando ella le preguntó su nombre, el prota respondió simplemente Radnolf. Durante un minuto entero se miraron en silencio. Finalmente Isabela dijo que pospondría su ejecución, pero si descubría que estaba mintiendo, lo mataría inmediatamente. Luego ordenó a los soldados escoltarlo. Ahora era un invitado de honor. En ese momento la misión principal, sobrevivir, se completó, y los resultados rompieron todos los récords. Varias constelaciones reaccionaron a su actuación, aumentando sus recompensas. Entre ellas obtuvo 3 objetos increíbles: un fragmento de escala dorada, el alma del High Dragon y la espada de Michael. El prota cayó al suelo completamente agotado, pero había sobrevivido. Esa misma noche, mientras se bañaba en el castillo, revisó sus recompensas. El alma de High Dragon era un objeto legendario que solo había aparecido una vez en toda la historia del juego, y la espada de Michael era una arma extremadamente poderosa, pero el fragmento de la escala dorada era el objeto más extraño. Permitía sincronizar la realidad con Pangenia y podía activarse o desactivarse. Antes de poder analizarlo mejor, 3 sirvientas entraron de golpe al baño, preguntando si podían ayudarlo a bañarse. Randall respondió que solo podía lavar sus pies. Sabía que aquello era una prueba. Eran las sirvientas personales de Isabela. Si mostraba cualquier tipo de reacción, ella sospecharía, porque un portador de estrellas no debía sentir deseos carnales. Intentó mantener la calma, pero la curiosidad casi lo traiciona, así que abrió rápidamente la ventana de estado para distraerse, y entonces vio algo alarmante: el porcentaje de colapso de Pangenia. Cuando ese porcentaje superara el 10%, la primera grieta entre Pangenia y la realidad aparecería, y al mismo tiempo el sistema anunció que el Salón de la Fama había sido abierto. Su nombre estaba en el primer puesto de la misión Sobrevivir. Gracias a eso también desbloqueó la función de cerrar sesión, aunque el sistema le advirtió que si lo hacía, su personaje quedaría completamente vulnerable. El prota sonrió mientras leía todo aquello, porque algo así no debería ser posible, y aún así había ocurrido. Randolph empezó a preguntarse algo que no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Aquellos jugadores con los que había compartido tantas partidas, gracias a I Love My Chocolate, habían desaparecido del juego en cierto momento. Durante mucho tiempo pensó que simplemente habían dejado de jugar como muchos otros, pero ahora una posibilidad diferente comenzaba a tomar forma. Tal vez habían sido invocados a este mundo exactamente igual que él. Mientras reflexionaba sobre eso, también se dio cuenta de algo importante: la función de cerrar la sesión era exactamente lo que había estado buscando desde que llegó ahí. Significaba que realmente podía salir de ese maldito juego. Sin perder tiempo, les dijo a las sirvientas que ya podían retirarse. Era momento de que él se comunicara con las estrellas. Las sirvientas se negaron de inmediato. La princesa les había ordenado cuidarlo personalmente, así que no podían dejarlo solo. Pero Randolph improvisó rápidamente una excusa. Les explicó que si no se comunicaba con las estrellas, perdería sus poderes, y si ellas querían impedirlo, podían ir a preguntarle directamente a la princesa si estaba de acuerdo con eso. La amenaza fue suficiente. Las sirvientas finalmente se marcharon, aunque antes de irse, Randolph les aseguró que
luego iría a ver a la princesa. Cuando las puertas se cerraron, soltó un suspiro de alivio. Apenas podía creer que una excusa tan improvisada hubiera funcionado. Había tenido miedo de quedarse atrapado para siempre en ese lugar mortal. Pero ahora finalmente podía salir de ese estúpido juego, así que activó la opción de cerrar sesión. Sin embargo, justo antes de completar el proceso, el sistema le mostró una advertencia. Si su personaje moría, él también moriría en la vida real. Aún así, decidió continuar. Y al instante siguiente abrió los ojos. Había vuelto. El mundo parecía exactamente igual a como le recordaba, al menos por un segundo, porque cuando miró por la ventana, comprendió algo que estaba terriblemente mal. Su ciudad estaba envuelta en llamas. Bestias monstruosas recorrían las calles destruyendo todo a su paso. En ese momento, una de esas criaturas apareció justo debajo de su edificio. Levantó la cabeza y lanzó un rugido brutal. Mientras abría su mandíbula, Randolph la reconoció inmediatamente. Era un monstruo de Pangea. ¿Pero qué demonios hacía ahí? En ese momento algo cayó de su bolsillo. Era el fragmento dorado que había obtenido como recompensa. Parecía que el objeto había viajado con él al mundo real. De hecho, cuando Randolph regresó al mundo real, todo lo que había obtenido en el juego había sido transportado a su cuerpo. Cuando despertó en su habitación, pensó que simplemente se había quedado dormido. Después de jugar durante demasiado tiempo, eso debía ser todo. Eso no podía ser como esas novelas absurdas, donde el juego se vuelve real. Pero entonces vio algo sobre su escritorio. Una gran bolsa, parecía estar llena de monedas, y junto a ella estaba el fragmento dorado. Lo tomó con curiosidad, preguntándose si ese objeto siempre había estado ahí, pero no recordaba haber tenido algo así jamás. Guardó el fragmento en su bolsillo y fue a revisar el juego, pero la página web de Pangea había desaparecido. Era como si nunca hubiera existido. Antes de que pudiera reflexionar más sobre eso, escuchó gritos provenientes del exterior. Cuando volvió a mirar por la ventana, vio el verdadero alcance del desastre. Las bestias del juego estaban causando destrucción por todas partes. La policía intentaba contener la situación pidiendo refuerzos de inmediato. Incluso hablaban de llamar al ejército si era necesario, pero las balas no parecían hacer absolutamente nada contra esas criaturas. Fue entonces cuando Randolph comprendió lo que estaba ocurriendo. El fragmento dorado cayó de su mano. La frontera entre la realidad y Pangea podría haberse roto, pero más importante aún, ¿qué debía hacer ahora? Mientras retrocedía, su mano volvió a tocar el fragmento dorado y una idea clara cruzó por su mente. Si los monstruos del juego habían aparecido en la realidad, entonces tal vez las cosas que había obtenido en el juego también podían usarse ahí. Abrió la bolsa que había encontrado, pero no estaba llena de monedas. Dentro estaban las espadas de Michael y el alma del High Dragon. Tomó primero el alma del High Dragon, preguntándose cómo debía utilizarla. Entonces, recordó algo que había leído en el sistema, una línea específica. Ese objeto podía usarse en la tienda de la escala dorada. Randolph sabía perfectamente que en el mundo real no tenía ninguna posibilidad de luchar contra esos monstruos, pero el Randolph del juego era completamente diferente. Así que activó el alma y sincronizó su cuerpo con su personaje durante 24 horas. Fuera del edificio, la situación era un verdadero desastre. Fuego, humo y escombros cubrían la ciudad. Las calles estaban completamente destruidas y la gente corría desesperada intentando escapar de los monstruos que habían aparecido de la nada. Entre ese caos, una madre corría con su hija en brazos, intentando encontrar un lugar seguro. La niña asustada preguntaba por su padre, mientras el ruido de las explosiones y los rugidos de las criaturas llenaban el aire. Pero de repente, una enorme estructura de concreto se desprendió desde lo más alto de un edificio. La madre reaccionó a tiempo para empujar a su hija fuera de la trayectoria. La niña sobrevivió, pero la madre recibió todo el impacto. Apenas podía moverse. Con su último esfuerzo, le pidió a su hija que huyera. En ese momento apareció una mujer de oficina que también había estado escapando del desastre. Al ver la escena, se acercó rápidamente para ayudar. La madre, gravemente herida, le pidió que llevara a su hija. La mujer dudó por un momento, pero al ver el estado crítico de la madre, aceptó. Le prometió que protegería a la niña. Sin embargo, justo en ese instante apareció otro peligro. Una de las bestias de juego emergió detrás de ella. El monstruo abrió sus enormes fauces, dispuesto a devorarla. La mujer pensó que ese sería su final, pero antes de que el monstruo pudiera atacarla, algo se estrelló contra la criatura con una velocidad brutal. En un solo instante, la bestia fue decapitada. Su cuerpo fue despedazado antes de siquiera tocar el suelo. La mujer cayó de rodillas completamente en shock. No podía creer que seguía viva. Entonces levantó la mirada para ver quién había salvado y vio a un hombre, Randolph. Pero antes de que pudiera reaccionar, vio otra criatura acercándose por detrás. Intentó advertirle. Sin embargo, algo aún más aterrador apareció. Una criatura gigantesca, un dragón de 9 cabezas. El monstruo atacó inmediatamente a la bestia que venía detrás de Randolph y la destrozó sin dificultad. La mujer estaba completamente aterrorizada. No podía comprender que era ese ser que había aparecido frente a ella. Randolph simplemente le dijo que se quedara quieta. La mujer ni siquiera sabía si estaba soñando. La niña logró soltarse de su mano y corrió hacia su madre herida. Mientras tanto, más personas comenzaron a acercarse para ayudar, pero la mujer de oficinas no se movió. Se quedó observando cómo Randolph y su monstruosa criatura eliminaban una tras otras a las bestias que quedaban en la zona. Pero aquello no estaba ocurriendo solo en esa ciudad. Este fenómeno estaba ocurriendo en todo el mundo. Monstruos de Pangea habían aparecido por todas partes, atacaban directamente a los humanos. Las ciudades estaban siendo destruidas. La civilización humana estaba entrando en una crisis sin precedentes. Sin embargo, los monstruos no fueron lo único que apareció. También comenzaron a aparecer personas capaces de enfrentarlos, guerreros que podían derrotar a esas criaturas, personas que eran completamente inmunes a las balas. Cada vez aparecían más individuos así, luchando para proteger a los civiles. El mundo estaba cambiando rápidamente. Mientras todo eso ocurría, en el lugar un hombre observaba los
acontecimientos con una expresión de molestia. Le irritaba la estupidez de sus compañeros. Estaban desperdiciando los fragmentos de la escala del orden rota. La situación ya era evidente. La realidad y Pangea estaban comenzando a fusionarse, y eso significaba una sola cosa: una masacre. Ese hombre también era un jugador. Pensaba que con el tiempo ambos mundos terminarían fusionándose completamente en uno solo. Y cuando eso ocurriera, comenzaría una nueva era de caos. En esa era, todos serían competidores. Quienes obtuvieran más fragmentos y más poder se convertirían en los verdaderos protagonistas de ese nuevo mundo. En ese momento ocurrió algo más. El ranking, que había permanecido sin cambios durante 2 años, finalmente se actualizó. El primer lugar mostró una puntuación absurda de 220 puntos. El hombre observó el nombre, Randolph. Se preguntó si ese Randolph sería realmente Phantom, también conocido como Ghost. Nadie conocía su verdadero nombre, así que todos lo llamaban de esa manera. Phantom había sido el primer jugador en crear una expedición de NPCs hacia el reino demoníaco. También había sido el único que logró llegar hasta ahí, justo antes del final del juego. Aunque aquella expedición terminó en un fracaso total, Phantom era considerado sin duda el jugador número 1 de Pangea, y como el personaje más fuerte que poseía el invocador al morir, probablemente había sido invocado en Pangea justo cuando la expedición fracasó. Su apariencia y su equipo se habían reiniciado, pero sus talentos habían permanecido, por eso su puntuación era tan absurdamente alta. Mientras tanto, Randolph regresó nuevamente al mundo de Pangea. Ahora comprendía mejor la situación. Los monstruos habían aparecido en la realidad, y también los jugadores invocados. Todos ellos habían adoptado la forma de sus personajes dentro del juego. Recordó entonces su última partida. Con su último personaje estuvo extremadamente cerca de alcanzar el final del juego durante la expedición del reino demoníaco, pero todo salió mal. Los mercenarios NPCs que había contratado comenzaron a interferir. Incluso algunos de sus aliados lo traicionaron. Había intentado prever todas las variables posibles, pero siempre parecía algo inesperado que arruinaba todo. Ahora comenzaba a considerar otra posibilidad. ¿Qué pasaría si esas variables no hubieran sido NPCs? Y si en realidad eran otros jugadores invocados igual que él, jugadores que no querían que el juego llegara a su final, o jugadores que lo veían como un rival. En el pasado ya había sido un objetivo, y tal vez seguía haciéndolo. Si la frontera entre ambos mundos realmente se había roto, no podía simplemente esconderse después de cerrar sesión. Si quería sobrevivir en ambos mundos, tenía que volverse más fuerte, mucho más fuerte. Así que fue directamente a la habitación de Isabela. Ella le preguntó si había terminado de comunicarse con las estrellas. Randolph respondió que sí, y que había venido a cumplir su promesa, pero con una condición. Isabela pidió que dijera cuál era. Antes de escucharlo, ordenó a sus sirvientas que se retiraran. Entonces Randolph habló. Quería ir al santuario. Isabela lo miró como si estuviera loco, pero Randolph ya sabía lo que estaba haciendo. Según los detalles del sistema, la segunda misión principal consistía en obtener una clase, y la clase que él quería solo podía obtenerse ahí. Un tiempo después, bajo la misma luna, Isabela avanzó por un oscuro calabozo. Había eliminado fácilmente a los guardias que custodiaban el lugar. Randolph estaba impresionado. No existía aliado más confiable que ella. Horas antes, cuando él explicó que en el santuario había una estrella, Isabela se mostró confundida. No esperaba encontrar algo así en ese lugar, pero Randolph sabía exactamente dónde estaba. Había descubierto la ubicación de la cuarta estrella por casualidad mientras jugaba con su personaje anterior. Probablemente era el único jugador que conocía ese lugar con precisión. Le explicó a Isabela que para romper la maldición necesitaba obtener esa estrella, pero ella le recordó que el santuario no era un lugar al que cualquiera pudiera entrar. Si alguien descubría que había llevado a alguien ahí en secreto, todo había terminado para ella. Randolph insistió, le dijo que no había tiempo, que debía pensar cuidadosamente. Esa era la última oportunidad de abandonar ese desierto. Finalmente llegaron. Ante ellos existía una escalera antigua, el acceso al santuario oculto del desierto. Cuando entraron, el sistema apareció nuevamente. Habían descubierto un santuario oculto. Las recompensas dependerían del porcentaje de exploración, pero también apareció una advertencia. El nivel recomendado era 8. Randolph solo era nivel 2. Además, el lugar estaba saturado de energía demoníaca y veneno. Cualquier persona con baja resistencia demoníaca moriría inmediatamente, pero Randolph tenía un rasgo oculto especial: resistencia demoníaca del gigante. Gracias a eso podía entrar. Normalmente alguien de nivel 2 jamás podría poner un pie en ese lugar. Mientras avanzaban, Isabela observó el camino. Delante solo había una serie de pilares suspendidos sobre un abismo. El viento soplaba con fuerza desde abajo. Ella inmediatamente pensó que era una trampa. El aire descendente estaba diseñado para arrastrar a cualquiera que intentara cruzar. Estaba segura de que habían tomado el camino equivocado, pero Randolph la detuvo. Le preguntó dónde iba. Ella explicó que el puente era claramente una trampa. Antes de terminar, Randolph le preguntó si estaba asustada. Isabela se avergonzó. Dijo que alguien conocida como la princesa serpiente no conocía el miedo. Randolph comentó que parecía sorprendentemente tímida. Ella respondió que no era eso. Las probabilidades de que fuera una trampa eran demasiado altas. Además, convenientemente, acababa de darle un calambre en la pierna. Randolph suspiró. Luego se agachó y le dijo que se subiera a su espalda. Isabela se sonrojó inmediatamente. No podía creer que se atreviera a sugerir algo así. Pero Randolph le recordó que ella misma había dicho que tenía un calambre y ya no había tiempo que perder. Cuando amaneciera y descubrieran a los soldados muertos, la reina enviaría un equipo de persecución. Así que en lugar de perder tiempo con miedos innecesarios, la llevaría él mismo. Finalmente Isabela aceptó. Se subió a su espalda, aunque dejó claro que solo lo hacía por su pierna. Randolph le pidió que se sujetara fuerte y entonces corrió directamente hacia el abismo. Isabela gritó que ese era el camino equivocado. No había ningún puente, pero Randolph saltó y cayó en lo que parecía un vacío absoluto. Sin embargo, gracias a su rasgo oculto mutante, podía ver el verdadero
verdadero camino invisible, una senda secreta que el ojo humano no podía percibir. Isabela también empezó a notarlo. Randolph le explicó que ese era el verdadero camino. Ella estaba completamente sorprendida. ¿Cómo era posible que él conociera ese lugar cuando ella, la segunda al mando de Fitzmel, no sabía nada? Además, en un lugar lleno de veneno y energía demoníaca, él ni siquiera respiraba con dificultad. Había demasiadas cosas extrañas en él. Randolph giró ligeramente la cabeza y comentó que no sabía que la segunda al mando de Fitzmel tenía miedo a las alturas. Isabela le ordenó que se callara, pero Randolph se veía demasiado relajado. No era solo confianza, era como si estuviera recorriendo un lugar que conocía desde hace años, como si estuviera reencontrándose con un viejo amigo. Eso hizo que Isabela le preguntara algo, si se habían conocido antes. Randolph respondió que nunca habían estado en el mismo lugar. Eso significaba que él la había visto, pero ella nunca lo había visto a él. En ese momento Randolph activó un mecanismo oculto y ambos fueron transportados. Frente a ellos apareció un lugar completamente diferente, un campo verde lleno de vida. Era una barrera de dominio, solo quienes seguían el camino correcto podían verla, pero Randolph sabía que la calma no duraría. Si su memoria era correcta, pronto tendría que luchar, y efectivamente, las rocas a su alrededor comenzaron a moverse. Se levantaron del suelo tomando forma humanoide. Eran golems guardianes, pero el tamaño de las runas en sus pechos eran de alto nivel. Si uno de ellos lo rozaba siquiera, moriría al instante. Randolph preguntó si la pierna de Isabela ya estaba mejor. Ella simplemente le dijo que dejara de hablar y mirara. Los golems atacaron. Uno lanzó un golpe devastador, pero Isabela sonrió. Con un solo movimiento de su espada, destrozó el brazo del golem en cientos de fragmentos. Usó los pedazos de roca como escalones para impulsarse y cortar otro golem por la mitad. Randolph no pudo evitar pensar lo mismo de siempre. Incluso siendo un personaje que él había creado, Isabela era ridículamente fuerte. Finalmente destruyó a todos los golems, y en ese momento el sistema apareció frente a Randolph. Le ofrecía una clase, creador de golems. Era una clase invocadora bastante rara, además era de rango alto, pero Randolph la rechazó porque la clase que realmente buscaba venía de algo completamente diferente. De pronto el césped comenzó a marchitarse. Una presencia monstruosa descendió sobre ellos. Era el rey antiguo, el guardián de la montaña, el dios que protegía la estrella. Randolph había estado esperando exactamente ese momento, pero la presión que emanaba de aquella criatura era abrumadora. Incluso Isabela pareció sorprendida. Esperaba que Randolph no hubiera traído hasta ahí, esperando que ella luchara contra un guardián de montaña. Randolph trató de tranquilizarla, dijo que en realidad era bastante amable, pero justo en ese momento la criatura cargó directamente contra Isabela. Ella apenas logró esquivarlo. Randolph se quedó en silencio, claramente avergonzado, porque no recordaba que las cosas fueran así. En su memoria, ese ser era amistoso. Isabela no podía creer que algo así pudiera ser considerado amigable. La criatura habló y dijo que debía derrotarlo para demostrar que era digna, porque ella era la desafiante. Isabela intentó explicar que no era así, pero el guardián ya lo sabía todo. Había derrotado a las centinelas, ahora debía demostrar su fuerza. Mientras la criatura atacaba con su cola, explicó que si no demostraba su poder, jamás podría abandonar ese lugar. Isabela retrocedió mientras gritaba a Randolph que le dijera qué hacer. Después de todo, él era el portador de la estrella. Randolph estaba confundido. Cuando había completado ese lugar con su personaje anterior, no había tenido que luchar contra esa criatura, o al menos eso recordaba. Entonces comprendió algo. Cuando llegó ahí antes, tenía un personaje de nivel 10 completamente trascendido. Era más fuerte que el guardián. Por eso el guardián había entregado la estrella sin luchar, pero ahora era débil. Y en ese lugar, si eras más débil que el guardián, te atacaba. Justo en ese momento Isabela fue empujada violentamente hacia atrás. El veneno del santuario estaba debilitando su cuerpo y sus movimientos comenzaban a volverse cada vez más lentos. Justo cuando todo parecía perdido y aquella criatura estaba a punto de acabar con Isabela, el prota intervino de inmediato y le ordenó que se detuviera. Para sorpresa de ambos, el guardián obedeció, deteniendo su ataque en seco, mientras su enorme cola generaba una especie de torbellino a su alrededor. El guardián giró lentamente su rostro hacia Randolph, exigiendo saber cómo era posible que conociera su nombre. Lejos de mostrarse nervioso, Randolph simplemente sonrió y respondió con calma. Dijo que su maestro, Wilmel, había regresado. Aquellas palabras hicieron que la atención completa del guardián se centrara en él. Repitió lo que había escuchado y luego soltó una carcajada ensordecedora. Era ridículo. Aquel hombre ni siquiera estaba preparado para recibir una estrella. Era más débil que un simple centinela golem. ¿Cómo se atrevía a mencionar ese nombre? Le explicó con desprecio que Wilmen había sido un ser poderoso, un trascendido perfecto, digno de ser su maestro, pero fracasó en la expedición al reino demoníaco y todas sus estrellas se extinguieron. Eso significaba una muerte total. Y aunque Wilman ya no existiera, alguien tan insignificante como Randolph no tenía derecho ni siquiera a pronunciar su nombre. Con furia la criatura abrió su enorme boca y se lanzó directamente hacia Randolph, dispuesto a devorarlo. Pero justo en ese momento Randolph habló nuevamente. Le exigió que respetara el contrato. Aquellas palabras hicieron que el guardián se detuviera inmediatamente. Su expresión cambió por completo. Exigió saber cómo era posible que conociera algo así. Nadie debía conocer ese contrato. Randolph lo sabía perfectamente. Ese contrato establecía que quien obtuviera la estrella de la montaña, enterrada por la estrella, aprendería el verdadero nombre del guardián y se convertiría en el nuevo amo de la montaña. El guardián estaría obligado a obedecer sus órdenes. Y lo más importante, el contenido de ese contrato no podía ser revelado. Si alguien lo hacía, moriría al instante por una maldición. Randolph solo había mencionado eso porque recordaba el lore del juego y afortunadamente las reglas siguen funcionando. Como estaba en su propio cuerpo, la maldición no lo afectaría. El guardián empezó a mirarlo con una mezcla de confusión y desconfianza. Le preguntó qué tipo de ser era realmente. Randolph respondió con tranquilidad. Si tenía tanta curiosidad, entonces debía guiarlo. La estrella lo demostraría todo. El guardián
guardián respondió que la estrella no mostraba misericordia a quienes no estaban calificados. Si alguien sin las condiciones necesarias se acercaba, ardería desde dentro. Randolph asintió ligeramente, dijo que tal vez eso pasaría, pero le preguntó algo más, si acaso tenía miedo de que la estrella lo reconociera como su verdadero amo. El guardián soltó una risa burlona. Aquello era tan patético que ni siquiera valía la pena tomarlo en serio. Era un simple niño que parecía incapaz de resistir un solo golpe. ¿Qué le daba tanta confianza? Aún así aceptó, lo llevaría hasta la estrella. No creía que fuera Wilmen. Pero como conocía el contrato, tampoco le parecía correcto matarlo sin más. Prefería que fuera la propia estrella la que acabara con él. Así comenzaron a avanzar, el guardián deslizándose por el suelo, mientras Randolph e Isabela lo seguían. A medida que se acercaban, el cielo comenzó a oscurecerse. El ambiente se volvió cada vez más pesado, hasta que finalmente llegaron. Frente a ellos había un altar, un lugar romioso. Isabela no pudo evitar preguntarse si realmente ese era el lugar. Randolph observó con atención y señaló el objeto que descansaba sobre el altar, un cráneo. Ese era la estrella. Isabela quedó completamente sorprendida. No podía creer que algo así fuera considerado una estrella. Randolph le explicó que en realidad se trataba del rostro de Lea, una de las diosas gemelas de Pangenia. Cuando murió, su cuerpo fue dividido en 32 fragmentos que fueron esparcidos por todo el continente. Esos fragmentos eran los que se conocían como estrellas. Randolph entendía que esos fragmentos funcionaban como catalizadores que permitían a los jugadores alcanzar la trascendencia. De pronto, una columna de fuego envolvió todo el altar. Las llamas se elevaron violentamente. Isabela se alarmó y preguntó si Randolph estaba bien, pero el guardián comenzó a reír. Le explicó que eso era lo que ocurría cuando alguien no calificado intentaba acercarse. La estrella lo había rechazado y ahora moriría quemado. Randolph escuchó todo aquello con calma, aunque por dentro no podía creerlo. Sabía perfectamente cómo funcionaba eso. La estrella solo mataba a un jugador en una situación específica, cuando alguien intentaba obtenerla saltándose al guardián mediante errores del sistema. Pero ese no era su caso. Había pasado por el guardián correctamente, así que no debería haber problema. El verdadero riesgo era si lograría obtener la clase que buscaba. Nunca lo había intentado personalmente, solo lo sabía por información que había descubierto por accidente. De pronto, una vez comenzó a resonar una voz que no provenía de ningún lugar visible. Empezó a enumerar todos sus rasgos, uno por uno, hasta llegar al último, el que enfrentaba la destrucción. En ese momento el cráneo comenzó a brillar intensamente y se rompió. Una energía poderosa se liberó y comenzó a ser absorbida por Randolph. Su maná fue transformado, convertido en energía estelar, adquiriendo en el proceso una habilidad principal, Star Pierce, y una habilidad secundaria, Bendición de las Estrellas. Además, todas sus estadísticas aumentaron en 5 puntos y su poder seguiría creciendo dependiendo del número y tipo de estrellas que obtuviera. Incluso después de trascender, el efecto no desaparecería. Randolph había obtenido una nueva clase, sucesor de la estrella. Isabela se quedó completamente en silencio, con los ojos abiertos de par en par, mientras observaba todo lo que acababa de ocurrir frente a ella. No podía creer lo que estaba viendo. Randolph, por su parte, simplemente giró hacia ella con total naturalidad y le hizo una pregunta directa. Le preguntó qué pensaba hacer una vez que su maldición fuera levantada. Isabela tardó un momento en responder, pero finalmente dijo lo que realmente deseaba. Quería abandonar el desierto y encontrar el linaje de la familia Durian. Randolph asintió levemente, como si ya esperara esa respuesta. Entonces le explicó que podía liberarla de la maldición usando la bendición de las estrellas, pero bajo una condición. Quería que ella lo sirviera durante un año. Solo un año. Después de eso le concedería su libertad y además le ayudaría a encontrar a su familia. Isabela lo pensó por un momento. Desde su perspectiva, simplemente estaba pasando de servir a una reina a servir a alguien más, pero había algo diferente. Randolph puso su mano sobre su hombro y le aseguró algo con total tranquilidad. Él no era la reina y no mentía. Por alguna razón, esas palabras hicieron que Isabela confiara en él, así que inclinó la cabeza y aceptó. Juró servirle. Randolph asintió satisfecho y le dijo que había tomado una buena decisión. Luego giró su mirada hacia el guardián de la montaña. Ahora que él era el dueño de la estrella, eso lo convertía en su amo también. El guardián no tuvo más opción que reconocerlo. Randolph no perdió el tiempo, le ordenó que se inclinara y el guardián obedeció. En ese mismo instante el sistema volvió a activarse. Gracias a su clase única, Randolph recibió 230 puntos, los cuales fueron registrados directamente en el Salón de la Fama. Varias constelaciones reaccionaron nuevamente. La constelación de la fortuna mejoró aún más sus recompensas y la constelación de la aventura lo elogió por su imprudencia. Eso provocó una actualización adicional en sus recompensas. Mientras todo eso ocurría, en otro lugar la reina sintió algo extraño. Percibió que Isabela había entrado al santuario junto con el esclavo que había capturado. Sin perder tiempo, dio una orden inmediata que fueran capturados y que no regresaran si fallaban. Ese mismo día, en el mundo real, dentro de un café, dos hermanos hablaban con un compañero de gremio. Estaban discutiendo sobre Randolph. Se preguntaban si él era realmente Phantom. Uno de ellos estaba convencido. Incluso ignorando la misión principal, era imposible superar el puntaje de gracia sin conocer el juego a la perfección. El otro comentó que el legendario jugador, que llevaba 5 años desaparecido, finalmente había aparecido. Y eso sin duda iba a causar un gran caos. Se preguntaban si podrían encontrarlo antes que los demás, pero su compañero señaló que habían pasado varios años buscándolo sin éxito. Entonces uno de los hermanos explicó su idea. Hasta ahora Phantom no era un jugador real, pero ahora sí lo era, y eso significaba que podían encontrarlo. Propuso usar una técnica conocida como phishing. El salón de subastas secretos se desbloqueaba tras completar la segunda misión principal, y Phantom seguramente lo usaría. El método era sencillo: subir objetos de alta calidad a un precio ridículamente bajo. Luego, usar una habilidad vinculada a un talismán para rastrear al comprador. Los jugadores inexpertos caían fácilmente, compraban el objeto, eran rastreados y luego asesinados. Uno de ellos dudó. ¿Funcionaría algo así con alguien como
como Phantom. Si realmente era quien creían, debía conocer cada mecánica del juego, pero su compañero insistió, era posible que cayera. Después de todo, fue alguien que incluso tras fracasar, organizó una expedición completa al reino demoníaco. Ese tipo de decisión no era normal. Si veía un objeto valioso a bajo precio, podría arriesgarse, pero también dejaron claro algo, si alguien se enfrentaba a Phantom directamente, moriría. Mientras tanto, otro jugador revisaba el ranking de la segunda misión. Randolph estaba en primer lugar, y él había caído fuera de ranking. No podía entender qué tipo de clase podía otorgar tantos puntos, pero no le preocupaba demasiado. Mientras pudiera matar a jugadores del top, podría volver a escalar rápidamente, porque él tenía una ventaja. Estaba montando al guardián de la montaña. De regreso en Pangea, Randolph completó fácilmente la sumisión de exploración del santuario. Al parecer nadie lo había hecho antes, así que obtuvo un logro especial, primer conquistador de un santuario. Como recompensa, recibió un objeto extremadamente útil, un libro de teletransportación épico. Le permitía viajar a cualquier lugar previamente explorado. Tenía un tiempo de activación de 30 segundos y solo podía usarse una vez al día. Randolph lo consideró bastante conveniente. Además, mientras avanzaban, logró subir finalmente al nivel 3, aunque el progreso era lento, mucho más lento que el de un personaje normal. Esto se debía a que cuantos más talentos tenía, más experiencia necesitaba. Probablemente requería 10 veces más experiencia que otros, pero a cambio sus estadísticas crecían más, así que no era una mala compensación. Sin embargo, eso no era lo importante ahora. Entre las recompensas que había obtenido, había algo que llamó más la atención, un objeto extremadamente raro, la capa de las sombras. Al activarla, volvió invisible a quien la usara, prácticamente una habilidad de sigilo portátil. En ese momento el guardián percibió algo. Intrusos. Alguien había entrado al santuario. Isabela lo confirmó. Era el escuadrón de persecución de la reina. Randolph admitió que había permanecido demasiado tiempo ahí. Isabela le preguntó qué planeaba hacer. La reina no vendría personalmente, pero el escuadrón sería numeroso. E incluso con el guardián, no podrían enfrentarlos a todos. Randolph simplemente se colocó la capa y dijo algo simple. El guardián existía para proteger el santuario, así que debía hacer su trabajo. Isabela entendió de inmediato. Mientras escuchaban los gritos de los perseguidores a lo lejos, Isabela dudó. Realmente estaba bien simplemente irse. Randolph le explicó que la reina no estaba ahí y que el escuadrón probablemente aún no estaba completo. Si se demoraban, quedarían rodeados. Era mejor escapar ahora. Isabela pensó que lo estaba abandonando, pero Randolph le recordó algo. El guardián no podía salir del santuario, ellos sí. Para escapar debían usar una puerta de teletransporte en el borde del desierto. Gracias a la bendición de las estrellas, Isabela ya podía usarla, pero había un problema. La puerta tardaba en activarse aproximadamente mediodía, y en el desierto no había ningún lugar para esconderse. Lo ideal sería que todo el escuadrón entrara al santuario, pero lo más probable era que lo rastrearan. Aún así, mientras el guardián lo retrasaba, tenían una ventana de tiempo. Durante ese tiempo, Randolph tenía que hacer algo más. Necesitaba volver a la realidad, así que le preguntó a Isabela si podía confiar en ella. Ella sacó sus armas y le aseguró que lo protegería. Entonces Randolph cerró sesión. Despertó nuevamente en su cama. Aún no se acostumbraba a ese cambio de cuerpos. Le resultaba incómodo. Revisó su teléfono. No había nuevas alertas. Eso significaba que los monstruos no habían aparecido por ahora. Pero estaba claro. La realidad y Pangea se estaban fusionando poco a poco. Y había demasiadas cosas que aún no entendía. Tendría que regresar constantemente al mundo real para obtener información. En ese momento recibió una llamada. Era su exnovia, Kim Seong. Estaba en el mismo café donde habían terminado. Ella estaba hablando con otro hombre. Se quejaba de que le había prometido cosas y ahora actuaba como si no obtuviera dinero. Después de colgar, pensó en Randolph. Tal vez se había equivocado al dejarlo, pero entonces él apareció. Ella se sorprendió, le pidió que se sentara para hablar, pero Randolph no estaba interesado. Le dijo que hablara rápido. Ella intentó acercarse emocionalmente. Le dijo que lo extrañaba, pero Randolph ni siquiera estaba escuchando. Solo pensaba en comprar algo para poder sentarse. Finalmente decidió irse. La chica se desesperó. Le preguntó si no le importaba lo que sentía. Randolph solo le hizo una pregunta: si su nuevo novio sabía que estaba ahí, y le dijo algo más: si iba a jugar con varios hombres, al menos debía hacerlo bien. En el pasado él habría reaccionado completamente diferente, pero ahora estaba calmado, extrañamente calmado. Tal vez su crecimiento en Pangea estaba afectando su yo real. De repente escuchó un alboroto afuera. Un hombre estaba acosando a una mujer. Tenía un cuchillo. Estaba fuera de control. Justo cuando estaba a punto de atacarla, Randolph intervino. Lo detuvo. Sujetó su mano con tanta fuerza que parecía que iba a romperla, incluso sin usar el fragmento dorado. El chico se sentía más fuerte que antes. No era una ilusión. Su cuerpo estaba cambiando. Lanzó al agresor contra el suelo y le preguntó a la mujer si estaba bien. Ella le agradeció y él notó algo. Al parecer ya lo había visto antes. Aún así decidió no decir nada. Cuando el agresor intentó atacarlo de nuevo, Randolph lo neutralizó fácilmente. La policía llegó poco tiempo después, pero aún así querían llevárselo por uso de violencia. Sin embargo, la mujer intervino. Se presentó como Kim Hana, reportera, y defendió al prota. Finalmente los policías cedieron. Ella le agradeció nuevamente y le entregó su tarjeta, explicándole que era una reportera dedicada a cubrir a los llamados guerreros dimensionales, las personas que habían aparecido junto a los monstruos y que ahora luchaban para salvar a la humanidad. El prota trató de entender lo que Hana decía sobre los jugadores, pero algo le llamó la atención de inmediato. Casi nadie mencionaba directamente Pangea. Para la mayoría resultaba mucho más lógico pensar que todo era consecuencia de un ataque interdimensional antes que aceptar que un videojuego se había convertido en realidad. Sin embargo, la conversación no se quedó ahí. Hana le pidió su tarjeta de presentación, pero en ese momento Seo Yang apareció de repente y le tomó la mano sin previo aviso. Hana, confundida, preguntó si era su novia, pero él lo negó de inmediato. No tenía tarjeta, así que ella simplemente le pidió su número de teléfono. Le dijo que tenía un buen nombre y que la escribiera al día siguiente porque quería invitar
darle algo en agradecimiento. Mon aceptó sin dudarlo. A unos pasos de distancia, Seo Yan permaneció inmóvil. No entendía cómo él podía hacerle eso. Para ella no era más que un inútil al que había ayudado por lástima. Sin decir nada más se marchó. En ese momento Hana recibió una llamada. Alguien de la cadena de televisión la llamó utilizando un tono exageradamente formal, refiriéndose a ella como si fuera una autoridad suprema. Ella le pidió que dejara de hablarle de esa forma. El asistente explicó que el subdirector había salido de viaje y le había dejado una asignación importante: realizar una entrevista a Grania. Hana se sorprendió. Grania era considerada una figura casi sagrada, la persona que había salvado a Estados Unidos. No entendía por qué le habían asignado algo así a ella. El asistente tampoco tenía una respuesta clara, pero le informó que la propia Grania había solicitado verla específicamente y que ya se dirigía a Corea. Mientras tanto, en el mundo del juego, el escenario era completamente distinto. En medio del desierto, cientos de cuerpos yacían esparcidos sobre la arena. Isabela respiraba con dificultad, claramente agotada después de la batalla. Uno de los soldados le informó que la reina había ordenado su regreso. Si entregaba al esclavo que estaba protegiendo, podría fingir que nada de eso había ocurrido. Isabela no respondió con palabras. Apretó su espada con más fuerza. Los soldados avanzaron de inmediato. Sabían que no podían resistir mucho más tiempo. Pero entonces, el punto de teletransportación se activó. El primer viaje al punto inicial era gratuito. Randolph apareció y le sostuvo, reconociendo que había resistido bastante bien. Ella le preguntó si había terminado de hablar con las estrellas, y él confirmó que sí. El capitán de los soldados, Nudo, ordenó ejecutar a los traidores. Randolph extendió la mano y dijo claro que cumpliría su promesa. Cerró el puño y activó su habilidad, consumiendo toda la energía de las estrellas en un solo ataque. La luz fue tan intensa que nadie pudo hacer frente. Isabela observó en silencio. Era la primera vez que presenciaba el poder de un portador de estrellas. Aún así, Randolph le dio una última opción. Si quería regresar, no la detendría. Pero Isabela rechazó la oferta, sonrió y decidió quedarse a su lado. En ese instante, la maldición que pesaba sobre ella desapareció por completo. Ambos fueron transportados al continente central, Arcana, la ciudad dorada. Arcana representaba el punto máximo del materialismo. Sin una riqueza equivalente a la de un noble de alto rango, las zonas internas resultaban extremadamente peligrosas. Isabela observó a su alrededor, sorprendida por el nivel de lujo. Randolph simplemente explicó que en esa ciudad todo podía resolverse con dinero, pero primero debían conseguirlo. Isabela aseguró que no había problema. Había traído 300 monedas de oro. Randolph negó con la cabeza. Aquello apenas alcanzaba para una noche de alojamiento. Ella no podía creerlo. En el desierto esa cantidad bastaba para comprar 10 esclavos. Sin embargo, Randolph explicó que los precios en Arcana eran completamente distintos a los del desierto de Kulsman. Aún así, no parecía preocupado. Según él, el dinero estaba en todas partes. Cuando Isabela le preguntó a qué se refería, Randolph señaló directamente hacia un casino. Arcana no solo era una ciudad dorada, también era conocida como la ciudad del placer. En Pangenia, cada ciudad inferior funcionaba como una monarquía independiente, pero en Arcana solo existía una ley: el dinero lo era todo. El lugar donde se concentraba la mayor parte de la riqueza era Hudson Casino, uno de los más grandes y prestigiosos del continente. Cuando llegaron a la entrada, un guardia nos detuvo. Para entrar se requería un depósito de mínimo 10,000 monedas de oro. Isabela se sorprendió. Después de gastar en ropa y otras necesidades, solo le quedaban 100 monedas. Le preguntó a Randolph por qué no le había mencionado ese detalle. Randolph respondió que no importaba, incluso si lo hubiera hecho, no habrían tenido suficiente dinero. Además, la ropa era necesaria. El guardián insistió en que debían retirarse si no contaban con el depósito, ya que estaban obstaculizando a otros clientes. Randolph no discutió, simplemente dijo que no tenía el dinero, pero que podía dejar algo como garantía. Sacó un objeto, la lágrima de la reina de las hadas. Un objeto capaz de romper los límites de cualquier equipo, incluso si el objeto al que se aplicaba era destruido. La lágrima permanecía intacta. El cambio fue inmediato. El guardia los trató como clientes VIP. Isabela no entendía qué era exactamente ese objeto. Mientras entraban, Randolph le explicó que era un talismán que había obtenido como recompensa en el santuario y que su valor superaba el 1,000,000 de monedas de oro. Ella dudó. Le preguntó si era prudente dejar algo así como garantía. Randolph le dijo que no se preocupara. Una vez que ganara dinero, lo recuperaría. Y no solo eso, también obtendría más. Randolph no había ido al casino únicamente para apostar. Desde el inicio tenía claro lo que iba a hacer. Se dirigió directamente a la mesa de ruleta. El croupier, al verlo jugar, no podía creer lo que estaba ocurriendo. Había empezado con apenas 1,000 monedas de oro y en cuestión de minutos ya había superado el 1,000,000. Era como si todas sus apuestas fueran perfectas. Randolph no parecía sorprendido. Sabía exactamente por qué estaba pasando. La bendición del oro era una ventaja absoluta cuando el dinero estaba en juego. Isabela observó el resultado con incredulidad. Para ella aquello significaba que eran ricos, pero Randolph dejó claro que ese dinero era suyo. El croupier, completamente derrotado, no tuvo más opción que reconocer su victoria. Sin embargo, también informó que ya no podía seguir jugando en el Hudson Casino. Randolph se sorprendió por la rapidez de la decisión. El tipo explicó que el problema no era solo él. Otros clientes estaban copiando cada una de sus apuestas y como resultado el casino estaba perdiendo grandes cantidades de dinero. La situación se estaba volviendo insostenible. Por eso le pidieron que abandonara el lugar. Isabela notó inmediatamente la atención. Los guardias comenzaron a rodearlos, dejando claro que no era una simple sugerencia. Pero Randolph no reaccionó de forma agresiva. Levantó la mano indicando que no interviniera y respondió con calma que se marcharía, pero solo después de hablar con el dueño del casino. El croupier negó la posibilidad. No tenía autorización para permitir algo así. Sin embargo, Randolph insistió. No era él quien quería la reunión, era su jefe. En ese momento, en una zona más privada, alguien estaba
estaba observando la lágrima de la reina de las hadas, utilizando una habilidad avanzada de análisis. Confirmó de inmediato su autenticidad. Aquello no tenía sentido. Ese objeto solo lo portaban los caballeros de la reina de las hadas y era prácticamente imposible obtenerlo. Incluso eliminar a uno de sus caballeros requería la intervención de al menos 3 individuos de nivel máximo. Durante años habían buscado uno sin éxito. Y ahora, alguien lo había traído directamente a su casino. El mayordomo se dirigió rápidamente a la oficina del dueño para informarle la situación. El hombre, Hudson, se mostró sorprendido al escuchar la noticia, pero en lugar de preocuparse sonrió. Ordenó que trajeran al visitante. Minutos después, Randolph se encontraba frente a él, acompañado por Isabela. Hudson observó con atención. No parecía alguien fuerte. De hecho, no encajaba en absoluto con la idea de alguien capaz de obtener un objeto como ese. Le preguntó directamente qué quería. Randolph tomó la taza de té que le habían servido y respondió con total tranquilidad que no había ningún significado oculto. Sabía que querría verlo, así que simplemente hizo que transmitieran el mensaje. Después de todo, él necesitaba recuperar el talismán que había dejado como garantía. Hudson se sorprendió por la seguridad con la que hablaba, pero se recompuso rápidamente. Admitió que coleccionaba talismanes raros y que de hecho estaba considerando negociar por ese objeto. Randolph dio un sorbo a su té y dejó claro que no tenía problema en venderlo, siempre que el precio fuera el adecuado. Hudson no dudó demasiado, ofreció 2 millones de monedas de oro, considerando que era una oferta bastante generosa. Isabela se sorprendió al escuchar la cifra, pero Randolph ni siquiera reaccionó. Dejó la taza sobre la mesa y exigió 20 millones. Hudson frunció el ceño. Esa cantidad bastaba para comprar una mansión en el centro de Arcana. No importaba lo raro que fuera un talismán, seguía siendo solo una herramienta para mejorar equipo. No justificaba ese precio. Randolph no discutió ese punto. Admitió que él mismo nunca pagaría tanto por un objeto así, pero dejó claro algo importante. Hudson sí lo haría. La razón era simple. La lágrima de la reina de las hadas no era solo un talismán común para él, era la clave para entrar en el consejo de la ciudad. Randolph explicó que el requisito mínimo para formar parte del consejo era alcanzar el nivel 10, pero ese nivel solo podía lograrse superando ciertos límites por cuenta propia. Para alguien sin clase de combate, eso era prácticamente imposible, por eso necesitaba ese objeto. La lágrima permitía ignorar las restricciones de equipo, lo que le daba una posibilidad de compensar su falta de poder con equipamiento de alto nivel. Luego Randolph fue más allá, mencionó directamente la razón personal detrás de ese objetivo. Hudson quería entrar al consejo para ser reconocido por la familia de su prometida. El ambiente cambió de inmediato. Hudson fijó la mirada en él. Ese era un dato que jamás había compartido con nadie. Su novia no era una persona cualquiera, era la hija única del marqués Wizard del reino Balin, conocida como la Caballera Blanca. Había liderado 500 caballeros durante la expedición al mundo demoníaco. En esa batalla había perdido más piernas para salvar la vida de Hudson. Para el prota, ese nombre tenía un significado distinto. En el pasado, cuando todo esto aún era un juego, había considerado sus eventos como simples elementos narrativos, pero después de despertar en ese mundo, comenzó a cuestionarse todo, especialmente después de recordar las palabras de la novia del tipo. Si no regresaba de la expedición, le había pedido que entregara un objeto en su lugar, un collar. Dentro de él estaba la persona que amaba. Eso no encajaba con el personaje que él conocía. En el juego original, la novia del tipo nunca había tenido un prometido. Eso solo podía significar una cosa: alguien había alterado su historia, y Hudson era ese alguien, un jugador, al igual que él. Randolph entendió que Hudson había llegado a ese mundo mucho antes, y que podía ser una fuente invaluable de información. Cuando Hudson le preguntó cómo sabía todo eso, Randolph respondió con calma. Dijo que no lo sabía, que simplemente lo había escuchado de las estrellas. Hudson no estaba convencido. Le preguntó directamente si era un verdadero portador de estrellas. Randolph no insistió en que lo creyera, pero le ofreció algo más. No necesitaba su dinero, solo tenía una condición: las estrellas querían escuchar su historia, toda, sin mentiras. Hudson dudó. Revelar información personal en ese mundo era extremadamente peligroso. Existían cazadores especializados en identificar jugadores y eliminarlos. Para ellos los jugadores eran criminales, por eso la mayoría ocultaba su identidad. Sin embargo, Randolph estaba seguro de algo: Hudson aceptaría, porque para él, la novia del tipo no era solo un personaje más, era la única persona que había amado. Y así fue, aceptó contar su historia, pero antes de empezar, dejó claro que todo giraba en torno a ella. Una caballera que había participado en una gran expedición al mundo demoníaco junto a los héroes. Randolph se sorprendió al escuchar eso. Según él, Willman había liderado esa expedición, pero Hudson corrigió ese detalle. Willman había sido el más famoso, sí, pero no el único. La expedición había sido liderada por 8 héroes y había fracasado debido a conflictos internos. Randolph no estaba convencido. Aquello no coincidía con lo que él conocía, pero antes de poder profundizar más, la escena cambió. En el mundo real, Mon estaba frente a un plato de comida, observándolo como si fuera su última comida. Hannah le preguntó si algo no le gustaba. Él respondió que no era eso, simplemente estaba cansado. La noche anterior había pasado horas escuchando a Hudson, quien no solo habló sin parar, sino que incluso terminó llorando mientras contaba su historia. Aún así, había obtenido información importante sobre los 8 héroes. El prota miró el lugar y preguntó si no era demasiado caro. No estaba seguro de si era correcto comer sin pagar. Hannah le recordó que le había ayudado antes y que aquello era lo mínimo que podía hacer, pero a él restó importancia al asunto. Para él cualquiera habría hecho lo mismo. Hannah no estuvo de acuerdo. Mientras hablaban, notó algo. Una mujer en otra mesa no dejaba de mirarlos. Mon la reconoció de inmediato. Era Seo Yang. Y el hombre que estaba con ella también le resultaba familiar. Probablemente era aquel sujeto que había visto en sus redes sociales, Jin-Woo. Hannah le ofreció cambiar de mesa si se sentía incómodo, pero Mon se negó. Ya no tenía ese tipo de relación. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de seguir comiendo, Jin-Woo se acercó y lo confrontó directamente, acusándolo de haber seguido a Seo Young hasta ese lugar. Y
no solo eso, también acusó de haberla acosado después de su ruptura. Mong no estaba de acuerdo con esa versión, pero al ver la expresión de Seo Yang, entendió lo que había pasado. Jingu había creído su versión sin cuestionarla, un error básico. Aún así el hombre no se detuvo, lo amenazó directamente, le advirtió que si volvía a acercarse a ella lo mataría. Hana golpeó la mesa con fuerza, ya estaba cansada de escuchar tonterías. Jingu entonces dirigió su atención hacia ella, preguntándole quién era, insinuando que era una novia falsa. Incluso llegó a ofrecerle dinero para que se callara. Hana no lo toleró, le dejó claro que ella había hecho la reserva y que estaba ahí por decisión propia, pero Jingu no se detuvo, sacó dinero y trató de comprar la situación. Fue entonces cuando Hana reaccionó, le dio una bofetada. Jingu, furioso, intentó devolver el golpe, pero no tuvo oportunidad. Mong intervino, lo derribó sin esfuerzo y lo presionó contra el suelo. Seo Yang gritó avergonzada por la escena, pero Mong no mostró intención de detenerse ahí. Le dijo que salieran, que terminarían eso afuera. Jingu, completamente molesto, se giró para enfrentarlo, pero Mong no le dio la oportunidad porque lo presionó contra el suelo sin esfuerzo. Todo pasó tan rápido que ni siquiera pudo reaccionar bien. Seo Yang empezó a gritarle a Jingu que estaba haciendo el ridículo frente a todos, mientras Mong tranquilo le decía que mejor saliera afuera si quería seguir con eso. Básicamente lo estaba retando, pero sin alterarse. Y claro, el orgullo de Jingu no le permitió retroceder. No puede dejar que alguien así lo humillara frente a su mujer, así que decidió escalar todo. Activó un fragmento dorado que soltó un destello cegador, y en ese instante su cuerpo cambió, adoptando la forma de su avatar. Sin pensarlo, atacó de inmediato, lanzando a Mong contra el suelo con una fuerza que ya no era normal. Pero aún así, había algo raro. Mong no reaccionó como alguien sorprendido, más bien parecía que nada de eso le había afectado. Eso dejó confundido a Jingu, porque estaba seguro de que había visto su transformación, así que no entendía por qué el otro actuaba como si nada hubiera pasado. En ese momento, uno de sus rasgos ocultos se activó, el gran sabio, y pudo analizar mejor la situación. Ahí se dio cuenta de que el tipo era nivel 4 con clase de lancero. En ese mundo los niveles iban del 1 al 10, y cada subida requería más experiencia, además de que mientras más talentos tuviera alguien, más lento sería su progreso. Eso explicaba bastante. Jingu tenía pocos talentos, pero su nivel bajo tenía otra razón más simple: nunca había peleado. Desde el inicio lo único que había hecho era huir constantemente. Había sobrevivido a la misión principal por pura suerte, y luego consiguió una clase de alto nivel también por suerte. Gracias a eso pudo salir del juego sin necesidad de volver, pero en combate real no tenía experiencia. Mong lo entendió con solo verlo. No todos comenzaban con ventajas, así que no lo culpaba por haber escapado, pero eso no cambiaba el hecho de que era débil. Mientras tanto, Seo Yang se aferraba a Jingu, pidiéndole que se fueran porque todos los estaban mirando, y antes de irse, Jingu lanzó una amenaza, diciendo que se considerara afortunado de estar vivo gracias a ella, pero si volvía a acercarse, conocería su verdadera furia. Mong solo pensó que era un idiota, estaba mostrando abiertamente que era un jugador, y además desperdiciaba objetos como si nada. A ese ritmo no iba a durar mucho. Hana, preocupada, le sugirió reportar lo ocurrido, pero Mong no le dio importancia. Después de todo, ellos también habían iniciado el problema, así que propuso simplemente terminar de comer. Pero justo cuando todo parecía calmarse, el suelo comenzó a temblar, y sin aviso, varios monstruos aparecieron dentro del restaurante, atacando todo a su alrededor. El caos se desató de inmediato. Hana pensó en escapar, pero Mong la detuvo, observando con calma. Tras mirar bien, se dio cuenta de algo importante: esos monstruos no estaban atacando directamente a las personas, habían tenido suerte, eran criaturas menores, del tipo que solo merodeaba. Mientras nadie les atacara primero, no pasaría nada grave. Pero claro, había un problema. Jingu seguía ahí, y queriendo lucirse, invocó una lanza dispuesta a atacar a uno de los monstruos, como si fuera el momento perfecto para demostrar su fuerza. Mong le gritó que se detuviera, pero ya era demasiado tarde, el golpe cayó. Jingu eliminó al gusano de un solo ataque, y eso fue suficiente para inflar completamente su ego. El tipo empezó a creerse más fuerte de lo que realmente era, pensando que todo el peligro había sido exagerado, así que sin pensarlo, comenzó a atacar a los demás uno tras otro, convencido de que todo era demasiado fácil, pero Mong sabía perfectamente que eso era un error. Mientras Jingu seguía en su show, él le gritó a Hana que se alejara lo más posible de ese idiota. La situación había cambiado, y lo peor estaba por venir, y no tardó en pasar. De repente una niebla espesa comenzó a expandirse por todo el restaurante, cubriendo cada rincón y bloqueando la visión por completo. El ambiente se volvió pesado, como si algo mucho más peligroso hubiera aparecido. Al mismo tiempo, unas manos oscuras surgieron desde atrás y cubrieron los ojos de Jingu. Una presencia comenzó a hacerse notar. Esa cosa exigía saber quién había matado a sus crías. Era Chit Mamba, un monstruo de élite que normalmente requería un grupo grande de personas de nivel alto para enfrentarlo, y Jingu estaba completamente fuera de su nivel. La criatura comenzó a infiltrarse en su mente, distorsionando su percepción, obligándola a ver a todos como sus enemigos. El aire se volvió tóxico y la niebla no dejaba ver nada. Un hombre cercano empezó a toser por el miasma, pero cuando levantó la mirada, vio a Jingu apuntándole con su lanza. En su mente, ese hombre ya no era un humano, era un monstruo. Jingu atacó sin dudar, la lanza descendió, pero la sangre que salió no fue la del hombre, fue la suya. En un instante Mong intervino y le cortó ambos brazos antes de que pudiera completar el ataque. Jingu cayó al suelo, gritando de dolor, sin entender lo que había pasado. Mong, completamente serio, dejó claro que no quería intervenir desde el inicio, pero ya había cruzado el límite. Ahora no tenía opción. Sin perder tiempo, adoptó su verdadera forma, transformándose en Randolph, y miró hacia la niebla exigiendo que Mamba se mostrara, y la criatura respondió. Desde la oscuridad emergió lentamente, soltando un rugido que hizo temblar todo el lugar. Su presencia era abrumadora, y dejó claro que entre todos los humanos presentes, él era el más interesante. Mientras tanto, Hana, atrapada en la niebla, intentaba encontrar a Mong, pero no podía
podía ver absolutamente nada, y en medio de todo eso, la pelea comenzó. Mon sabía que no era un enemigo cualquiera. Si no conociera sus patrones, habría muerto desde el inicio. Por eso, cada movimiento que hacía estaba calculado. El Mamba, por su parte, no entendía cómo alguien con capacidades físicas normales podía esquivar todos sus ataques con tanta precisión. Pero la respuesta era simple. Mon ya sabía lo que iba a pasar. Se lanzó el ataque con su espada lista, pero el Mamba ni siquiera lo consideraba una amenaza. Aún así, Mon no dudó. Saltó en el momento exacto en el que el siguiente patrón se activaba. Sabía que venía el ataque de sangre, así que tomó una mesa cercana y lo usó como escudo justo a tiempo. La sangre impactó con fuerza, destruyendo la mesa y apenas terminó el ataque, un tentáculo atravesó los restos, obligándolo a esquivar en el último segundo. No había descanso. Respirando con dificultad, escuchó al Mamba admitir que no esperaba que esquivara ese ataque. Su evasión era impresionante, pero eso no significaba que pudiera ganar, porque si no podía alcanzarlo, esquivar no serviría de nada. Pero Mon no se detuvo. Le respondió que no se preocupara, porque pronto lo atravesaría. En ese momento decidió dejar de contenerse. Activó su equipo. Se equipó los zapatos de Hermes junto con el poder de la lágrima de la reina de las hadas, lo que le permitió utilizarlo sin perder estadísticas. Luego activó la armadura y el casco de Michael, completando prácticamente todo su set. Era algo que había preparado desde antes, y en ese momento ya llegado. Los zapatos le dieron un aumento de agilidad y la capacidad de moverse a una velocidad absurda. En un instante desapareció y se lanzó directamente contra el Mamba. La criatura reaccionó, lanzando un tentáculo, pero Mon lo esquivó sin problema y siguió avanzando como si nada lo detuviera. Se movía tan rápido que pareció detrás del monstruo un parpadeo. Eso obligó al Mamba a liberar proyectiles afilados en todas direcciones, disparándolos a gran velocidad. Pero Mon los bloqueó todos. Su concentración era total, nada lo iba a detener. Sin embargo, el Mamba contraatacó, usando otro tentáculo para golpearlo por sorpresa, lanzándolo por los aires con fuerza. Pero incluso eso estaba previsto. Gracias a su equipo, desplegó unas alas y logró estabilizarse en el aire, evitando caer. Eso comenzó a frustrar al Mamba. Tenía demasiadas habilidades, así que decidió cambiar de estrategia. Liberó una gran cantidad de sangre oscura, cubriéndolo todo. Mon lo reconoció al instante. Era el último patrón. Si lograba resistir eso, tenía una oportunidad. Intentó escapar volando, pero la sangre lo alcanzó, envolviéndolo por completo. Por un momento parecía el final, pero entonces reaccionó. Usando sus habilidades en conjunto, generó una ráfaga de viento que empujó la sangre hacia atrás. Había sincronizado todo perfectamente. El Mamba ya había usado todos sus patrones, y justo después de eso, entraba en un breve estado de vulnerabilidad. Ese era el momento, y Mon no le iba a dejar pasar. Y bueno, justo en ese instante en el que el Mamba quedó vulnerable, Mon no dudó ni un segundo. A pesar del desgaste por toda la pelea, se lanzó hacia adelante sabiendo que esa era su única oportunidad. No había margen de error. Si fallaba ahí, todo acababa. La criatura intentó reaccionar, incluso llegó a decirle que se detuviera, pero Mon no pensaba frenar. Sin dudarlo, atravesó su cabeza con la espada, acabando con el Mamba en ese mismo momento. La bestia cayó y todo quedó en silencio. Con eso, Mon obtuvo el 100% de la contribución, llevándose toda la recompensa. La oscuridad comenzó a disiparse y la niebla desapareció poco a poco. Y como resultado, obtuvo el dado de la suerte. Mientras todo volvía a la normalidad, Hana miraba a su alrededor, completamente confundida. Para ella todo había terminado demasiado rápido, sin entender qué había pasado realmente, pero entonces lo vio. A pesar de la armadura y la capa blanca, reconoció al hombre de antes. Sin pensarlo lo llamó, preguntándole si le recordaba. Mon, al escucharla, miró en su dirección. Se sintió aliviado al verla bien, pero no podía quedarse ahí. Así que activó su capa de invisibilidad y desapareció entre sus ojos. Hana intentó detenerlo, pero ya era tarde. Mientras el cuerpo del Mamba se desvanecía en una nube oscura, entendió que él también se había ido. Unos momentos después, como si nada, Mon apareció detrás de ella, actuando con total normalidad. Le dijo que por fin la había encontrado y le preguntó si estaba bien. Ella respondió que sí, pero algo no le cuadraba. Entonces notó la sangre en sus manos. Le preguntó si estaba herido, pero Mon improvisó una excusa, diciendo que seguramente era sangre de algún monstruo. Pero eso no terminaba de convencerla, porque su ropa estaba limpia, excepto sus manos, y eso era extraño. Además, desde el inicio, él había estado demasiado tranquilo. Incluso cuando aparecieron los monstruos, no reaccionó como alguien sorprendido. Era como si ya supiera lo que iba a pasar. Mon se quedó en silencio por un momento, y luego intentó restarle importancia, diciendo que todo había sido caótico, y que solo estaba diciendo cosas sin pensar. Pero Hana no se lo creyó. Le llamó mentiroso directamente, porque durante todo el tiempo había estado demasiado calmado. Mon insistió en que también había tenido miedo, pero ella ya empezaba a sospechar en serio. Su comportamiento no cuadraba, y además apareció justo después de que el otro desapareciera. La idea empezó a formarse, y si eran la misma persona. Pero bueno, dejando eso de lado, al día siguiente, en un lugar desconocido, varios guerreros dimensionales observaron una transmisión importante. No había pasado mucho tiempo desde la primera guerra dimensional, y ya había ocurrido otra. Algunos advertían que estos ataques continuarían, y que sería necesario colaborar con el gobierno de forma constante. Mientras tanto, la gente vivía con miedo. Las calles estaban vacías, todos preferían quedarse en casa, y no faltaban las críticas. Muchos señalaban que el gobierno había minimizado la situación, lo que provocó más víctimas en este segundo incidente. Dentro del grupo, algunos jugadores comentaban que en la primera invasión la gente no entendía lo que estaba pasando, pero ahora todo era diferente. Uno de ellos dejó claro que este era el momento perfecto para lanzar su alianza, ya que otras organizaciones harían lo mismo, tenían que moverse rápido. Fue entonces cuando mencionaron algo importante. Habían estado revisando grabaciones, y aunque no eran claras si lo que vieron era cierto, el hombre que derrotó al Mamba solo podía ser Randolph, el mismo que había quedado en primer lugar en la misión principal. Pero eso no encajaba del todo. Si apenas había avanzado en historia, no debería tener ese nivel ni ese equipo. Algunos pensaban que había usado algún tipo de objeto especial
especial, pero más allá de eso, todos coincidían en algo, era alguien que necesitaban. Y había otro detalle, el misterioso individuo desapareció y luego apareció otro. No podían confirmarlo, pero existía la posibilidad de que fueran la misma persona, y eso lo hacía aún más importante. Debían encontrarlo antes que los demás. Mientras tanto, en el mundo del juego, Randolph hablaba con Hudson como si nada. Le dijo que había usado la lágrima de la reina de las hadas, lo que hizo que Hudson reaccionara de inmediato, preguntándole por qué lo había hecho. Pero Randolph fue claro, nunca dijo que se la daría, solo que lo ayudaría. Además, no necesitaba depender de ese objeto para lograr su objetivo, prefería deshacerse de eso antes que aferrarse a algo inútil. Hudson, confundido, preguntó si había otra forma, y Randolph le pidió que confiara en él, asegurando que pronto le daría una razón para hacerlo. Después de eso, lo llevó a las alcantarillas. Hudson no entendía qué hacían ahí, preguntándose qué podía encontrar en un lugar así. Pero Randolph tenía claro su objetivo, quería crear un punto de referencia en Arcana. Explorar todo era imposible, así que se conformaría con los dungeons de ese lugar. Hudson se preocupó de inmediato, ese lugar tenía un jefe, una rata mutante que normalmente requería un grupo grande para derrotarla, pero justo en ese momento la criatura apareció y sin dudarlo atacó a gran velocidad, moviéndose como un rayo imposible de seguir. Hudson entró en pánico, pero Randolph ni siquiera se movió. Simplemente llamó a Isabela y le dio una orden, y en segundos ella se lanzó contra la rata, golpeándola una y otra vez sin darle oportunidad. Randolph observaba con calma, porque cuando conoce los patrones, la velocidad deja de importar. Y mientras Hudson no podía creer lo que veía, Randolph le recordó algo importante, que iba a cumplir su promesa, que no dudara de él, porque si decía que algo se podía hacer, entonces se haría. Pero bueno, regresando con los tipos dentro del edificio, en ese momento aseguraban que no sabían absolutamente nada, era como si todo lo ocurrido simplemente no tuviera explicación. Jan por su parte estaba cada vez más molesto. Para él esto ya parecía una especie de historia fantasma. Su subordinado le sugirió que tal vez debería volver a hablar con Jingu, el tipo de antes, pero Jan lo descartó de inmediato. Después de todo lo que había pasado, el tipo había quedado completamente destrozado, tanto física como mentalmente. Había perdido ambos brazos y el shock lo había dejado prácticamente fuera de sí, así que volver a interrogarlo sería una pérdida de tiempo. Entonces, el subordinado mencionó a Kim Hana. Le parecía que ella sabía algo más, que no estaba diciendo todo. Jan, medio en broma, pero también en serio, preguntó si lo que proponía era irrumpir directamente en la estación donde trabajaba, pero claramente no era esa la idea. El subordinado sugirió algo más simple, esperar por ella afuera, pero Jan negó con la cabeza. No quería meterse en ese problema, sabía perfectamente que involucrarse con ella podía terminar siendo un dolor de cabeza enorme. El subordinado, confundido, preguntó si tenía algún tipo de respaldo, y ahí fue cuando Jan dejó claro el punto importante. Gracia la estaba protegiendo, y eso lo cambiaba todo. Debido a eso, todos los jugadores en Corea estaban alterados. Incluso había escuchado que Gracia estaba haciendo una entrevista personal con ella, y efectivamente, no pasó mucho tiempo hasta que terminaron encontrándose con él. Se presentaron formalmente, y Hana comentó que era un honor conocerlo. Mientras tanto, el subordinado no puede evitar preguntarse si Jan se había interesado en ella a primera vista, pero Jan simplemente lo ignoró. Para él lo importante era otra cosa, no tenía sentido meterse en ese avispero sin motivo. Después de todo, Gracia ahora mismo era considerado el jugador más fuerte, especialmente con ese poder que manejaba. Que alguien así hubiera venido hasta Corea solo para entrevistar a una reportera común era algo que despertaba mucha curiosidad, pero aún así Jan tenía claro que lo mejor era mantenerse lo más lejos posible. Si llegaban a molestarlo, aunque fuera un poco, toda la alianza podía terminar destruida. Mientras tanto, en otro lugar, Massacre estaba lidiando con varios jugadores. Uno de ellos, aún con vida, le reclamaba qué demonios estaba haciendo. El pack entre jugadores estaba prohibido en el mundo real, pero Massacre no le dio importancia. Le preguntó quién había decidido eso. El otro jugador respondió que había sido Gracia, como una media para prepararse ante la invasión. Si rompía esa regla, no tendría escapatoria. Pero Massacre simplemente agarró de la cabeza sin ninguna consideración, diciéndole que llamara a su salvador si es que podía. Obviamente no podía. Después de acabar con él, el sistema actualizó los rankings. Gracias a lo que había conseguido, ahora estaba entre los mejores, lo que le daba acceso nuevamente a la subasta secreta. Mientras se quitaba su equipo de combate, no podía dejar de pensar en algo. Randolph estaba convencido de que ese bastardo era el fantasma del que todos hablaban, porque si no lo era, no había forma de explicar todo lo que había logrado, y si realmente era él, entonces no lo iba a dudar. Iba a lanzarse directamente a la misión principal para encontrarlo, porque tarde o temprano se volverían a cruzar, y cuando eso pasara, lo mataría con sus propias manos. Mientras tanto, en el mundo del juego, Randolph avanzaba por el desierto montando el dragón superior, que ahora tenía una apariencia bastante diferente a la de antes. Él mismo pensaba que había tenido suerte. Su objetivo inicial era simplemente registrar un punto en el dungeon de las alcantarillas, pero gracias a la rata mutante consiguió su núcleo, algo que podía usarse para fortalecer criaturas de tipo bestia, y lo aprovechó. Usó ese núcleo para evolucionar al dragón. Mientras avanzaban, le preguntó a Hudson si había resuelto todo en el casino, y este confirmó que sí, tal como le había indicado, todo estaba hecho, aunque le daba un poco de pena abandonar el casino. No tenía opción si iban a estar fuera por tanto tiempo. Además, si eso significaba poder casarse con Serengeti, entonces no tenía nada que preocuparse. Y siendo sincero, tampoco confiaba en dejar ese lugar sin supervisión, pero aún así, decidió apostar por Randolph, porque ya había visto lo que era capaz. Incluso pensaba en Isabela, en cómo había derrotado a ese monstruo sin dificultad, su forma de actuar, como si pudiera ver todo con anticipación. Claramente venía de Randolph, no era una persona normal, y si dejaba pasar esta oportunidad, no sabía si tendría otra igual. Randolph, por su parte, estaba satisfecho, ya no tendría que preocuparse por dinero, y podía enfocarse completamente
firmemente en su objetivo, alcanzar el nivel 10 y seguir el camino del portador de estrellas. Mientras avanzaban, Hudson finalmente preguntó algo importante: ¿a dónde se dirigían? Porque en ningún momento se lo había dicho, y Randolph respondió sin rodeos. Se dirigían al lugar que haría realidad su objetivo y donde comenzaba la siguiente misión principal, la Torre de los Espíritus. Y bueno, después de eso, continuaron su camino hasta llegar al lugar que Randolph había mencionado, pero al llegar Hudson no pudo evitar confundirse, porque frente a ellos no había nada impresionante, solo un bosque que parecía completamente normal, o al menos eso parecía. Randolph le explicó que ese no era un bosque cualquiera, ese lugar era la entrada de la Torre de los Espíritus, un enorme bosque de rocas donde crecía el llamado árbol espiritual, un árbol donde nacían los espíritus. Cuando ese tipo de árbol estaba vivo, tenía el poder de abrir un camino hacia el mundo espiritual, y solo entrando por ese camino al atardecer, era posible llegar a la torre. Pero había un problema: el árbol frente a ellos estaba muerto, y no solo el árbol, todo el bosque estaba muriendo. Hacía mucho tiempo que no nacía un nuevo espíritu en ese lugar, lo que significaba que si nada cambiaba, todo ese entorno desaparecería tarde o temprano. Randolph sabía que lo que estaba por hacer no era precisamente el mejor método, pero no tenía otra opción. Hudson, confundido, le preguntó qué planeaba hacer, pero no recibió respuesta inmediata. En lugar de eso, Randolph avanzó sin dudar y cortó el árbol espiritual por la mitad, haciendo que cayera al suelo. Hudson no podía creerlo, se preguntaba si realmente estaba bien hacer algo así, porque ese árbol claramente tenía un significado importante, pero no tuvo tiempo de pensar mucho más. En ese instante, un ataque extremadamente rápido fue lanzado directamente hacia ellos, tan veloz que apenas hubo tiempo de reaccionar. Era un golpe capaz de acabar con la vida de Hudson en ese mismo momento, pero Isabel intervino, bloqueó el ataque, aunque eso hizo que su mano resultara herida. El que había lanzado ese ataque tampoco esperaba que alguien pudiera detenerlo. Era el Alto Dryad, el guardián principal de ese bosque, un ser de nivel 9. El Dryad habló con desprecio, diciendo que a un inicio pensó que eran simples viajeros perdidos, por lo que había considerado dejarlos ir, pero después de ver que habían destruido el árbol espiritual, ya no había razón para mostrar piedad. Parecía que la humanidad había perdido el respeto por lo desconocido. En cuestión de segundos, más enemigos aparecieron: Dryad, guardianes del bosque, todos alrededor del nivel 7. Eran al menos 50. Isabel, al verlos, entendió de inmediato la gravedad de la situación. Si todos atacaban al mismo tiempo, no habría forma de salir bien de ahí. En el peor de los casos, tendría que asegurar la huida de Randolph, pero él no se alteró en lo más mínimo. Avanzó tranquilamente y dejó claro que no tenía sentido descargar su ira en las personas equivocadas, ya que él había sido quien cortó el árbol. Además, añadió algo importante: si no lo hubiera hecho, el Dryad nunca habría aparecido. Eso dejó al Alto Dryad en silencio por un momento. Randolph continuó pidiéndole que se calmara porque quería hablar, pero el Dryad no estaba dispuesto a escuchar. Preparó otro ataque, listo para eliminarlo en ese mismo instante. Fue entonces cuando Randolph dijo algo que lo detuvo. Le preguntó si realmente iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo el bosque moría. Eso hizo que la mano del Dryad se detuviera. Randolph explicó que ese bosque ya estaba condenado, no había espíritus nuevos, y si eso continuaba, todo desaparecería. Y entonces hizo una propuesta: si abrían el camino hacia la Torre de los Espíritus, él traería de vuelta un espíritu para ese bosque. El Alto Dryad no le creyó. Para él eso no era más que una mentira, incluso si lograban abrir el portal. La torre era un lugar al que solo podían entrar los elegidos. No tenía sentido que alguien como Randolph pudiera hacerlo, y en condiciones normales tendría razón, porque entrar a la Torre de los Espíritus requería talento, completar múltiples misiones y una serie de condiciones casi imposibles. Muy pocos lo habían logrado, pero Randolph no era un caso normal. Tenía un rasgo oculto: afinidad con la naturaleza, y eso cambiaba todo. Así que dejó claro que asumiría la responsabilidad, que abriría el camino y que devolvería la vida a ese bosque. Los demás Dryad no estaban convencidos. Para ellos todo eso eran mentiras y comenzaron a prepararse para atacarlos, pero el Alto Dryad los detuvo. Decidió darle una oportunidad, no porque creyera en él, sino porque si fallaba simplemente lo mataría, así de simple. Le dijo que más le valía cumplir su palabra, y Randolph respondió con total calma que no se preocupara porque siempre cumplía. Entonces el Dryad dio la orden de avanzar. Vemos cómo los guiaron hasta un claro donde había una estructura de roca apilada. Ahí explicó que debido al estado del bosque, la única forma de abrir el portal era usando el cuerpo de un espíritu de piedra, pero también dejó una advertencia: si fallaba se convertiría en alimento para el bosque. Randolph, sin dudar, preguntó qué pasaría si tenía éxito, y el Dryad le prometió una recompensa acorde, así que recibió una misión secundaria: devolver el espíritu del bosque. Si lo lograba, ganaría el reconocimiento de los Dryad y la gratitud del bosque. Con eso decidido, el portal fue abierto, una luz intensa cubrió todo el lugar, y en el siguiente instante fueron transportados. Hudson miró a su alrededor sorprendido, preguntando si ya estaban dentro de la torre, pero Randolph negó: ese era solo el espacio intermedio. Para entrar realmente, primero necesitaban permiso, y bueno, justo después de eso, algo apareció frente a ellos. Era una pequeña entidad espiritual, con una apariencia bastante tranquila. Hudson incluso comentó que se veía hasta adorable, pero en cuanto se acercó a Randolph, quedó claro que no era cualquier cosa. El espíritu percibió inmediatamente su aura, reconoció en él la afinidad de un druida, y por eso le concedió el permiso para entrar a la torre. Luego miró a los que estaban detrás y preguntó si eran sus compañeros, si eran personas en las que podía confiar su vida. El prota respondió que sí, sin dudar, y con eso el espíritu aceptó. Les permitió entrar a todos, pero dejó claro algo: cada uno tendría que superar sus pruebas por separado. En ese momento sus cuerpos comenzaron a desaparecer uno por uno. Isabela se mantuvo tranquila, mientras Hudson entraba en pánico al ver cómo se desvanecía. El espíritu les dijo que no se preocuparan, el tiempo dentro de la torre funcionaba de manera diferente, así que simplemente debían avanzar con todo lo que tenían. Con eso Randolph recibió la siguiente misión principal: escalar
la torre. Cuando apareció dentro de su prueba, se encontró frente a una puerta bastante extraña. Desde el inicio sintió que algo no cuadraba, porque no recordaba haber visto una prueba como esa antes. Normalmente las pruebas de la torre dependían de la afinidad elemental de cada persona. Si alguien tenía una afinidad con el viento, enfrentaba una prueba de viento. Si era agua, entonces de agua. Cada prueba estaba diseñada específicamente para quien enfrentaba, pero esto era diferente. Randolph comenzó a sospechar que tenía que ver con su propia naturaleza, porque a diferencia de otros, él no tenía afinidad con un solo elemento, sino con todos. En ese momento la puerta se abrió, una voz comenzó a hablarle, reconociendo su existencia. Lo describía como alguien que poseía múltiples elementos al mismo tiempo: agua, fuego, electricidad, oscuridad, algo que normalmente no podía coexistir, y entonces lo nombró el elemento del vacío. Pero incluso eso se quedaba corto, aquello era más cercano al caos, así que le explicó su prueba, el juicio del caos, una prueba que nunca antes había sido abierta, y le advirtió algo importante: si el caos lo consumía, nunca regresaría. Randolph no dudó y entró. Mientras avanzaba, no pude evitar pensar en todo el tiempo que había pasado en ese mundo. Durante años había jugado sin parar, aprendiendo todo lo posible. Aún así el juego seguía teniendo cosas que no entendía, era absurdo, difícil. Pero precisamente por eso no podía dejarlo. Ese tipo de desafíos era lo que lo hacía seguir, y si esta prueba nunca había sido superada antes, entonces él sería el primero. Pero en cuanto avanzó, algo apareció frente a él. Y no era cualquier cosa, era Willman, el mismo personaje que él había creado en el pasado. Antes de poder procesarlo, Willman se lanzó directamente el ataque, apuntando a su cuello con una velocidad brutal. Randolph apenas tuvo tiempo de esquivar. La situación no tenía sentido, porque estaba peleando contra alguien que él mismo había creado. Aún así no tenía opción. El combate comenzó. Willman atacaba con una precisión brutal, obligándole a reaccionar constantemente. Randolph logró contraatacar, pero apenas logró usarlo. En respuesta, Willman aprovechó una apertura, recuperó su espada y golpeó con fuerza. Randolph entendió algo importante en ese momento, aunque se veía igual. Sus estadísticas estaban ajustadas a su nivel actual. Eso significaba que podía pelear, así que activó sus habilidades, usando una ráfaga de viento para lanzarla contra una pared. Pero incluso así, Willman no se detenía. Volvió a atacar, y esta vez logró impactarlo directamente. El combate se volvió intenso. Randolph equipó su armadura y sus botas para resistir mejor los ataques. Aún así notó que la diferencia de poder no era tan grande como esperaba. Eso lo obligaba a mantenerse concentrado. Willman no dejaba de presionarlo. Incluso llegó a provocarlo, preguntándole si había venido a recuperar su antigua gloria. Pero Randolph no respondió con palabras, lo agarró directamente y sin dudar le cortó la cabeza. Luego se curó con una poción, y fue ahí cuando entendió el verdadero problema. No era solo uno. Más versiones comenzaron a aparecer, una tras otra. Si no hubiera llevado suficientes pociones, habría sido imposible continuar. Mientras tanto, en el mundo real, Hannah terminó su entrevista con Gracia. Le agradeció por su tiempo, pensando que había sido un largo viaje para él. Pero antes de irse, Gracia le hizo una pregunta, una personal. Quería saber todo sobre ese hombre del que ella había hablado antes, sin dejar ningún detalle fuera. De vuelta en la torre, Randolph seguía luchando. Había derrotado una enorme cantidad de enemigos, creando prácticamente un campo de muerte a su alrededor, pero el desgaste ya comenzaba a notarse. No sabía cuánto tiempo había pasado, solo sabía que había peleado demasiado. Por suerte los enemigos dejaron de aparecer, y eso lo hizo pensar que tal vez había llegado al final. Pero entonces todo cambió. Los cuerpos comenzaron a desvanecerse, transformándose en una especie de niebla oscura, y de esa niebla surgieron nuevas entidades. Eran espíritus del caos. Estos comenzaron a hablar, cuestionando cómo había llegado tan lejos. No entendían por qué el caos no había funcionado en él, y entonces soltaron la verdad. Eso no había sido la prueba real, ni siquiera había comenzado. Lo que había enfrentado hasta ahora no era nada comparado con lo que venía. Más allá de ese punto, habían cientos, incluso miles de ilusiones esperándolo, y no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Le dijeron que se rindiera, que no valía la pena, incluso le ofrecieron algo a cambio: poder, objetos únicos, habilidades especiales. Pero Randolph no se detuvo. Siguió avanzando, porque entendía perfectamente cómo funcionaban las recompensas de la torre. Cada prueba otorgaba un espíritu correspondiente: fuego, viento, agua. Pero esta vez era diferente, y eso solo significaba una cosa: lo que le esperaba era algo completamente fuera de lo normal. Sin embargo, había algo que no cuadraba. Antes siquiera de completar la prueba, esos espíritus ya estaban desesperados para hacer un contrato con él. Eso no tenía sentido. Si realmente la recompensa final era simplemente un huevo, y ahí fue cuando lo entendió. Si ya estaban intentando retenerlo antes de que cruzara esa puerta, entonces lo que había más allá debía ser algo incluso mejor que un espíritu del caos. Mientras tanto, los espíritus seguían gritándole, llamándole idiota por no aceptar el trato. Le recordaban que al otro lado había una cantidad absurda de enemigos esperándolo. Miles de ilusiones. Le preguntaban si realmente pensaba enfrentarlos todos al mismo tiempo. Randolph no lo negó. Sabía perfectamente que sería difícil. Después de todo, ya había gastado todas sus pociones peleando contra las ilusiones anteriores. En condiciones normales, eso sería un gran problema, pero para él ya no lo era, porque durante esa pelea había memorizado completamente sus patrones, al punto de que ya ni siquiera le resultaba interesante. Así que dejó claro que no necesitaba más potenciadores ni recursos, simplemente repetiría lo que ya había aprendido. Y si con eso era suficiente para avanzar, entonces no había razón para detenerse. Por un momento los espíritus se quedaron en silencio, no esperaban esa respuesta, pero luego comenzaron a sonreír, no porque estuvieran de acuerdo, sino porque encontraban absurda su razón, y aún así, era el tipo de locura que podían respetar. La luz lo envolvió y cruzó la puerta, pero en lugar de aparecer en una nueva zona de combate, regresó al vestíbulo de la torre. Había terminado, había completado la tercera misión principal, y los resultados comenzaron a calcularse. El
El guía espiritual apareció detrás de él, confirmando que realmente había logrado superar la prueba. Incluso mencionó que sus compañeros también seguían con vida. Randolph entendió todo de inmediato. Aquello de que la verdadera prueba comenzaba después había sido una mentira. Los espíritus lo confirmaron sin problema. Si hubiera aceptado su contrato, habría quedado atrapado ahí para siempre. Randolph simplemente guardó su espada, pensando que los tipos eran realmente buenos mintiendo. El guía le explicó que ese tipo de engaños era normal, aunque probablemente él había captado la pista durante la prueba. Sea como sea, ya era momento de recibir su recompensa. Le pidió que extendiera la mano. Y entonces apareció el premio por completar la Torre del Caos, un huevo. Randolph al verlo asumió que se trataba de un simple huevo de espíritu del caos. No era exactamente lo que esperaba, pero seguía siendo una buena recompensa. Pero entonces el sistema comenzó a fallar. El huevo empezó a distorsionarse como si algo no encajara. Su forma cambiaba constantemente, volviéndose cada vez más inestable, hasta que finalmente se reveló su verdadera naturaleza. Había obtenido un huevo espiritual celestial, un objeto completamente fuera de lo normal. Randolph nunca había visto algo así, ni siquiera el sistema podía clasificarlo correctamente. Era un huevo desconocido, proveniente de un reino superior, uno que existía más allá de la luz, la oscuridad y el caos. Solo los seres celestiales podían verlo y hacerlo eclosionar. Eso hizo que Randolph pensara en algo importante. Si ese huevo lo había reconocido, entonces significaba que él también tenía relación con este tipo de existencia. Tal vez no era coincidencia. Tal vez su rasgo celestial estaba conectado con algo mucho más grande. Intentó preguntar al guía espiritual, pero ni siquiera él sabía mucho al respecto. Solo que claramente no era un objeto común. Y algo más, incluso los reyes espirituales estaban interesados en ese huevo. Eso lo hacía aún más valioso. Randolph sabía perfectamente quiénes eran esos seres, algunos de los más poderosos dentro del mundo. Así que aunque no podía entender completamente lo que tenía en sus manos, sabía que era algo enorme. Y por ahora no podía hacer nada más que guardarlo, porque descubrir su verdadero poder tendría que esperar. Y bueno, después de obtener ese huevo completamente fuera de lo normal, Randolph no pudo evitar pensar en lo absurdo que era todo. No solo había completado una prueba que nadie había logrado antes, sino que además había conseguido algo que ni siquiera el sistema podía clasificar. Pero eso no era todo. Su logro comenzó a reflejarse de inmediato. Se convirtió oficialmente en el primero en conquistar la Torre del Caos, algo que nadie había hecho jamás. No había punto de comparación, era un logro completamente único. Su puntuación total fue de 240 puntos, y eso llamó la atención. Las constelaciones comenzaron a reaccionar. Primero, la constelación de la fortuna quedó impresionada con su resultado y decidió mejorar sus recompensas. Luego, la constelación de la aventura también intervino, inspirada por su forma de avanzar sin detenerse. Otra más elogió el hecho de que hubiera sido capaz de derrotarse a sí mismo. Incluso una constelación maldita mostró interés, tanto en él como en el huevo celestial. Y por último, la constelación que guiaba la luz negra recordó su nombre. Todas ellas mejoraron sus recompensas. Randolph no pudo evitar sentirse satisfecho. No era la primera vez que llamaba la atención de las entidades, pero nunca había sido a este nivel. 5 constelaciones de alto rango fijándose en él al mismo tiempo. Era algo completamente fuera de lo común. Estos seres no eran cualquier cosa, eran parte fundamental del mundo. Entidades que podían influir directamente en recompensas y misiones. Desde la perspectiva de un jugador, mantenerlos de su lado solo traía beneficios, y al parecer lo que había hecho en la prueba del caos les había gustado bastante. Debido a eso, la calidad de sus recompensas aumentó aún más. Ahora tenía la opción de elegir 2 entre 20 posibles recompensas, algo que superaba completamente sus expectativas. Mientras tanto, después de un tiempo, Isabella y Hudson también lograron salir de la torre. Cada uno recibió su recompensa correspondiente. Isabella obtuvo un huevo de espíritu de viento, mientras que Hudson consiguió uno de agua. La cantidad de huevos obtenidos dependía de la suerte, y en el caso de Isabella había conseguido 2 y decidió cumplir su promesa. Entregó uno de esos huevos a los Dryades, porque si ese espíritu nacía y se liberaba en el bosque, ese lugar podría recuperar su vitalidad. Los Dryades podrían volver a tener un hogar digno. Como agradecimiento, ellos le entregaron un elixir especial, una mandrágora de 1000 años, cargada con energía del bosque. Era un objeto extremadamente valioso, y como Isabella fue quien entregó el huevo, ella fue quien lo recibió, lo que significaba que se volvería aún más fuerte. Además, la misión secundaria también se completó. Randolph obtuvo el título de amigo de los Dryades y se creó un punto de referencia en su libro de teletransporte para ese bosque. Y eso no fue todo. En el Salón de la Fama de la tercera misión principal había quedado en primer lugar. Eso le otorgó un nuevo beneficio: el muro guardián, un rasgo de nivel 11. Su función era proteger su cuerpo cuando estaba desconectado del juego, e incluso alertarlo de peligros. Dependiendo del nivel, podía bloquear ataques durante un tiempo determinado. En su caso, podía anular ataques de bajo nivel durante 30 segundos. Randolph entendió perfectamente su utilidad. Cuando estaba dentro del juego, lo protegía en la realidad, y cuando estaba afuera, lo protegía de lo que viniera desde el juego. Era una habilidad extremadamente útil. Además, aún le quedaban 72 horas del fragmento dorado roto, lo que significaba que tenía tiempo para seguir avanzando. Mientras pensaba en todo eso, Hudson, que había estado en silencio, finalmente habló. Les agradeció. Nunca esperó tener un huevo espiritual. Para él eso cambiaba todo. Quería hacerlo eclosionar lo antes posible, porque ese espíritu podía ayudarlo a resolver su problema. Randolph estuvo de acuerdo. El camino del nivel 9 al 10 era complicado, pero con la ayuda en espíritu sería mucho más alcanzable. Luego
luego le mencionó algo más. Antes de regresar, tenía que pasar por otro lugar. Le preguntó si quería acompañarlo, y Hudson sin dudarlo aceptó. Después de todo lo que había recibido, no tenía motivos para negarse. Randolph solo sonrió. Después de todo, siempre era bueno tener aliados. Y bueno, después de eso, finalmente llegaron al lugar al que Randolph quería ir. A simple vista, parecía una ciudad bastante normal. Pero en cuanto Hudson puso un pie ahí, algo dentro de él empezó a inquietarse. No sabía exactamente por qué, pero sentía que algo no estaba bien. Isabela notó su reacción y le preguntó qué le pasaba, pero fue Randolph quien respondió. Ese lugar, en el Jardín de los Caballeros, el territorio del Marqués Wizard, y también el lugar donde se encontraba la prometida de Hudson. Al escuchar eso, Hudson prácticamente entró en pánico. No entendía por qué habían ido hasta ahí. Él todavía no estaba listo, no se sentía digno de presentarse ante Serengeti. Pero Randolph lo calmó. No había ido para eso. No le estaba diciendo que se declarara ni nada por el estilo. Había venido porque tenía asuntos pendientes con ella. Mientras avanzaban por la ciudad, Randolph comenzó a notar algo. A primera vista, todo parecía estar en orden, pero si miraba con atención, la realidad era otra. En los rincones más ocultos había señales claras de sufrimiento, hambre, pobreza, desesperación. No era una ciudad en buen estado. Cuando llegaron a una zona central, vieron a varias personas reunidas frente a una estructura con nombres grabados. Algunos rezaban, otros simplemente permanecían en silencio. Isabela supuso que era algún tipo de memorial, y Randolph, aunque no reconocía los nombres, sí sabía lo que significaba. Todos pertenecían a caballeros que habían participado en una gran expedición, hombres que lo habían seguido en esa campaña y que nunca regresaron. Antes eso no le había importado, eran NPCs, personajes sin relevancia, pero ahora las cosas habían cambiado, ya no podía verlos de esa manera. En ese momento una mujer cayó al suelo golpeando con fuerza, gritando desesperadamente que le devolvieran a su hijo. No dejaba de gritar, completamente destrozada. Randolph se acercó sin decir nada y cuando vio que su estado empeoraba, la sostuvo con cuidado y pidió ayuda a Isabela. Tenían que llevarla a un lugar adecuado, así llegaron a una estación de ayuda de la iglesia de la diosa, pero la situación ahí era aún peor. Había demasiados pacientes y muy poco personal. Hudson lo notó de inmediato. No solo era la cantidad de gente, era la falta de recursos. Para una ciudad de ese nivel, algo así no tenía sentido. Fue entonces cuando uno de los monjes se acercó a ellos, les agradeció por haber ayudado a la mujer, pero rápidamente cambió el tono de la conversación. Les explicó que para mantener la estación estaban recibiendo donaciones y que si podían aportar 50 de oro, sería de gran ayuda. Hudson entendió al instante lo que eso significaba. Estaban cobrando por el tratamiento y eso no tenía sentido. Randolph también lo vio claro. Ese tipo de lugar debería ser financiado por la ciudad, no depender de pagos individuales. Además, 50 de oro era una cantidad absurda para una persona común. El monje intentó justificarse, diciendo que no tenía otra opción, era una orden del sacerdote Andrew, pero eso no encajaba. Randolph conocía a Andrew, sabía perfectamente cómo era, un hombre recto, devoto, alguien que jamás haría algo así que algo estaba mal. Los edificios deteriorados, la gente en las calles, la estación sin recursos, esa ciudad no debería estar así, no después de todo lo que había sido. Mientras tanto, en otra parte, el marqués seguía bebiendo sin control. Su mayordomo intentaba detenerlo, pero él no hacía más que ignorarlo, completamente hundido en su propia decadencia. De vuelta en la estación, Randolph tomó una decisión, tenía que hablar con Andrew directamente. Le exigió al monje que lo llevara con él, pero este dudó. Había demasiadas personas esperando atención y no era fácil acceder a él, pero Randolph no perdió el tiempo, le indicó a Hudson que se encargara, y este sacó una bolsa llena de monedas, una donación de 50,000 de oro, y si los dejaba pasar de inmediato, la duplicaría. Eso fue suficiente. El monje no dudó ni un segundo y los llevó directamente. Cuando entraron, Andrew lo recibió con calma y les pidió que tomaran asiento. Ya sabía sobre la donación. Randolph fue directo al punto, mencionó el costo de 50 de oro por tratamiento y dejó claro que no era una cantidad pequeña. Sabía que sin una suma importante, ni siquiera habría podido verlo. Andrew no intentó negarlo, admitió que era vergonzoso, pero no tenía excusas. Randolph no lo juzgó, solo quería entender. Preguntándole cómo había llegado a ese punto, Andrew guardó silencio por un momento y luego comenzó a explicar. La mujer que había traído, por ejemplo, había perdido a su hijo en la gran expedición y no era la única. Muchos habían perdido sus familias, caballeros que partieron con la promesa de derrotar al rey demonio y que nunca regresaron. Eso dejó a la ciudad en una situación crítica, pero el verdadero problema comenzó después. Cuando Serengeti regresó, había perdido más piernas y desde entonces nunca despertó. Ningún tratamiento había funcionado, ni siquiera los mejores sacerdotes podían hacer algo. Parecía estar bajo una maldición. El marqués, desesperado, gastó todo lo que tenía buscando una solución, intentó todo, pero nada funcionó y con el tiempo perdió la razón. Fue manipulado, endeudado, hasta que todo se vino abajo. Los fondos de la ciudad desaparecieron y ahora esa estación era lo único que quedaba. Si desaparecía, todos esos pacientes quedarían abandonados, por eso pedían dinero, aunque fuera vergonzoso. Randolph entendió la situación y entonces hizo la pregunta clave: ¿y si era una maldición? Entonces tal vez había una forma de romperla. Andrew no tenía respuesta, estaba fuera de su alcance, pero Randolph ya tenía una idea. Si era algo similar a lo de Isabela, entonces tal vez podía solucionarse, así que decidió ir directamente con el marqués. Andrew intentó detenerlo, diciéndole que no era fácil verlo, pero Randolph no tenía tiempo para esperar, y justo en ese momento un guardia entró corriendo. El marqués había dado una orden, quería ver inmediatamente al hombre que había hecho esa donación. Randolph simplemente sonrió, era justo lo que esperaba. Antes de irse, Andrew lo detuvo un momento, no para hablar del dinero, sino para agradecerle por haber ayudado a la mujer. Randolph solo respondió con calma, diciéndole que era bueno verlo otra vez, y con eso todo quedó listo para lo que venía después.
Poco después lo llevaron directamente a la mansión de Maris, donde la tensión se sentía desde el primer momento. Ahí estaba Wizard, sentado frente a una mesa, observándolo con una mirada seria, mientras tomaba café con total calma. Randolph notó algo extraño de inmediato. Ese hombre era el mismo que había donado 100,000 de oro a la estación de ayuda, pero no tenía pinta de comerciante errante, no llevaba suministros ni nada por el estilo, así que lo más lógico era que fuera simplemente un joven maestro rico viajando. Sin rodeo, Wizard se disculpó por haber llamado de forma tan repentina, pero dejó claro que necesitaba verlo. Luego se presentó como el señor de las noches, y ahí Randolph entendió algo más. Ese hombre había cambiado bastante. Antes era Marcus Wizard, un caballero que en su juventud se había hecho famoso en todo el continente por su habilidad. No solo eso, su hija Sergeti había conseguido una estrella y se convirtió en una trascendente de una estrella en Pangenia gracias a su ayuda, cuando él aún era Wilmen. Gracias a eso, ella llegó a posicionarse entre los más fuertes del continente y su familia consolidó su poder dentro del reino de Barlat, y como muestra de gratitud, él le juró lealtad. Wizard era ese tipo de persona que pagaba deudas con la espada y la gratitud con lealtad absoluta. Pero claro, Randolph no sabía si lo único que había cambiado en él era su apariencia o si su corazón también lo había hecho. Sin perder tiempo, Wizard fue directo al punto. Le dijo que probablemente ya sabía por qué lo había traído. Nice Garden estaba pasando por una crisis financiera bastante grande, así que quería proponerle algo beneficioso para ambos, pero Randolph no dudó. Rechazó la oferta sin más. Dejó claro que no estaba ahí por negocios, sino por una sola razón: curar a Sergeti. Por un momento Wizard se quedó en silencio, pero luego soltó una risa grave y su mirada cambió por completo, llena de rabia contenida. En ese instante lo malinterpretó. Pensó que Randolph era otro estafador más, alguien que había escuchado rumores y que venía a aprovecharse de la situación. Y claro, ya estaba harto de eso. Empezó a preguntarle cuánto quería: 300,000, 400,000 o todo el territorio. Golpeó la mesa con fuerza, dejando claro que ya había sido engañado demasiadas veces, había perdido demasiado y no estaba dispuesto a seguir creyendo. Para él eso era una pérdida de tiempo, así que le dio la orden sin dudarlo, que le arrancaran los ojos y lo arrojaran fuera. Pero justo cuando los guardias iban a actuar, Randolph habló, le dijo que se detuviera. No necesitaba dinero, así que lo mínimo era que escuchara hasta el final. No podía garantizar nada, pero había una posibilidad de curarla. Eso hizo que Wizard durara por un momento. Le pareció curioso, así que decidió escucharlo. Le preguntó directamente si podía curarlo, porque nunca lo había visto antes y porque alguien como él haría eso sin pedir nada. Ahí Randolph dejó todo claro. No era caridad, era una deuda que venía a pagar y otra que venía a cobrar. Entonces reveló quién era: el sucesor de Wilman, el rey de la noche, el mismo al que Wizard había jurado lealtad, y si lo llevaba con Sergeti tenía algo importante a que preguntarle. A cambio lo curaría, pero Wizard simplemente sonrió con desprecio, porque el continente estaba lleno de falsos sucesores y para él Randolph era una más. Así que perdió la paciencia, ordenó matarlo a él y a los otros dos. Uno de los guardias atacó de inmediato, pero lo que pasó después dejó a todos en shock. Randolph ni siquiera se inmutó, bloqueó el ataque con una simple taza y el impacto fue tan fuerte que la taza se rompió y la espada salió volando de la mano del guardia. En ese momento todo cambió. Randolph, sin alterarse, le dijo a Wizard que preparara el lugar, porque iba a demostrarle que realmente era el sucesor de Wilman. Después de eso, todos terminaron reuniéndose en arena. Wizard no se lo tomó a la ligera y decidió enfrentar a Randolph contra su caballero más fuerte. Hudson claramente no esperaba algo así, mientras que Isabela, aunque sorprendida, ya sabía cómo era Randolph, completamente impredecible. Randolph, por su parte, observó con calma a su oponente. No era alguien cualquiera, llevaba un equipo completo bendecido por un sacerdote de alto rango, lo que dejaba claro que iba completamente en serio. El caballero, antes de comenzar, le dio una última oportunidad. Si estaba mintiendo sobre ser el sucesor del rey de la noche, aún podía confesar y pedir perdón. Tal vez así conservaría la vida, pero Randolph no le dio importancia. Le dijo que mejor se preocupara por mantener su palabra y no ir contando que perdió solo por vergüenza. El caballero respondió con firmeza que su honor no se rompería por algo así, y sin más el combate comenzó. El caballero se lanzó de inmediato con su espada. Randolph esquivó con facilidad, pero notó algo importante: era rápido, bastante más de lo que esperaba. Siguieron intercambiando movimientos, y mientras Randolph continuaba esquivando, analizó la situación. Tras la gran expedición, muchos caballeros fuertes habían desaparecido, pero aún así, este hombre tenía mejores estadísticas que él en ese momento. Sumado al equipo, no podía tomárselo a la ligera. Justo cuando Randolph iba a desenvainar completamente su espada, el caballero no era despacio, atacó directo a su cabeza, y ahí pasó algo absurdo. Randolph usó su propia cabeza para golpear la empuñadura y detener el ataque. El caballero no pudo ocultar su sorpresa. Ese tipo no era un farsante, era un completo loco. Desde las gradas algunos reconocieron que sus movimientos no eran malos, pero Wizard no estaba convencido. Para él eso no era más que trucos. Había visto demasiados falsos sucesores, pero la espada del rey de la noche era otra cosa. Él había visto y sabía que había superado el nivel humano, algo imposible de imitar, a menos que realmente pudiera mostrar una técnica de ese nivel. Mientras tanto, el caballero también empezó a notarlo. Randolph era diferente, tenía talento real, incluso le ofreció una salida, que admitiera la mentira y se pondría bajo su mando, pediría perdón por él, pero Randolph solo se burló. Ahí estaba ese tipo, completamente equipado, contra alguien de nivel 3, y aún así siguió tan confiado. El caballero respondió que llevaba ese equipo por orden de su señor, y en ese momento Randolph lo pateó, lo mandó hacia atrás y con total calma comentó que era bueno que tuviera tanto equipo, porque entonces él también mostraría sus objetos rotos. Sin previo aviso, lanzó su espada directamente al caballero, impactando su pecho y haciendo que el arma girara antes de caer. Y ahí todo cambió.
Randolph equipó su espada de hierro extremo, doble empuñadura, algo que nadie ahí había visto antes. El caballero, aunque sorprendido, no se alarmó. Sabía que su estilo era rápido pero débil. Las espadas a dos manos tenían menos velocidad, pero mucho más poder. En cambio, las dobles no podían atravesar su armadura mientras protegiera sus puntos vitales. Para él, no era una amenaza, pero estaba completamente equivocado. De repente, Randolph rompió su defensa con un ataque mucho más fuerte de lo esperado y luego soltó más espadas. Fue entonces cuando dijo que observara bien, porque iba a mostrarle la verdadera espada del Rey de la Noche. En ese momento recordó su elección de recompensa. Tenía varias opciones, pero eligió la espada de hierro extremo, un arma común llevada al límite por una estrella trascendente y lo que aumentaba su fuerza y su dominio con la espada. Además, al combinarla con otros objetos extremos, se activó un efecto de conjunto. A esto se sumaba su rasgo de maestro de armas, más sus habilidades, alcanzando el nivel 10 de dominio. Y con eso, desbloqueó algo clave, la capacidad de leer los recuerdos del dueño anterior de la estrella. En otras palabras, podía recrear las técnicas del Rey de la Noche, y eso fue exactamente lo que hizo. El caballero ya no pudo hacer nada. Randolph empezó a cambiar entre estilos con una fluidez absurda, como si hubiera dominado esa técnica toda su vida. La pelea dejó de ser una pelea, se volvió una demostración. El caballero intentó reaccionar, intentó tomar distancia, pero no podía. Si se alejaba, Randolph lo alcanzaba con velocidad. Si intentaba enfrentarlo con fuerza, rompía su equilibrio. No había forma de responder. Era como si el espacio mismo estuviera bajo su control, y en ese punto todos quedaron paralizados. Hudson, Isabela, incluso Wizard, nadie podía entender lo que estaban viendo. Y cuando algo supera completamente tu comprensión, lo único que puedes hacer es mirar. Y bueno, en ese punto la pelea ya estaba decidida. Randolph no iba a dejar pasar la oportunidad, así que lanzó su ataque final, la técnica Rey de la Noche de Willman. El golpe que divide el mundo, un ataque capaz de partir una montaña, pero que Randolph controló justo al final para no destruir todo a su alrededor. El resultado fue inmediato. El caballero apenas sintió un corte en el cuello, soltó su espada y cayó al suelo aceptando su derrota. El silencio se apoderó de toda la arena. Después de unos segundos, Randolph miró a Wizard y le preguntó si necesitaba que demostrara algo más, pero ya no hacía falta. Wizard lo entendió, ordenó que desde ese momento trataran a Randolph con el mayor respeto, porque ya no había duda, ese hombre era el sucesor de Willman. Después de esto, lo llevaron a la habitación donde Serengeti estaba descansando. Su estado era crítico, completamente inmóvil. Wizard explicó que desde su regreso de la gran expedición había quedado así. Habían probado de todo, elixires, sanadores, incluso una sacerdotisa, pero nada funcionó. La maldición era demasiado fuerte. Randolph se acercó y lo observó con atención. Gracias a su rasgo de gran sabio, entendió la verdad. Eso no era una maldición cualquiera, era la maldición del rey demonio, algo que estaba fuera del alcance de cualquier sanador común. Aún así, había una posibilidad. Si usaba energía de estrella en lugar de maná, podría intentar un exorcismo. No era seguro, pero valía la pena, así que puso su mano sobre ella y activó la bendición de las estrellas. La habitación se llenó de una luz intensa, mientras toda su energía de estrella era consumida, pero no fue suficiente. No logró romper la maldición, aunque sí debilitó su efecto, y eso fue suficiente para que Serengeti comenzara a abrir los ojos lentamente. Lo primero que hizo fue preguntar dónde estaba. Wizard se acercó de inmediato, desesperado, preguntándole si lo reconocía, pero ella no lo miraba a él, miraba detrás a Hudson. El tipo no pudo contenerse, estaba destrozado, temblando, mientras se disculpaba por haber llegado tarde, por no haber podido hacer nada. Creía que con que ella siguiera viva era suficiente. Pensaba que si se convertía en un miembro del consejo y regresaba rápido, todo estaría bien. Incluso decía que si ella perdía parte de su cuerpo, él se convertiría en sus piernas, que mientras siguiera viva, la cuidaría para siempre. Se aferró a esa idea, creyendo que algún día todo mejoraría, pero ahora entender la realidad, eso no era esperanza, era arrogancia, porque mientras él esperaba, Serengeti se debilitaba cada vez más. La chica que antes sonreía se fue apagando. Sus brazos, que podían blandir una espada capaz de partir montañas, ahora eran débiles. Si Randolph llegaba un poco más tarde, ni siquiera la habría encontrado con vida. Hudson volvió a disculparse, pero Whis lo interrumpió, exigiendo saber quién era y qué relación tenía con su hija. Antes de que todo se saliera de control, Randolph le intervino, les dijo que se calmaran. La maldición no había desaparecido. Wizard entendió de inmediato, preguntó si volvería a quedar dormida, y Randolph confirmó la situación. Con suerte podría mantenerse despierta solo ese día. Para romper la maldición por completo, necesitaba otra estrella. Su energía actual no era suficiente, y solo había dos formas de aumentarla: subir de nivel o conseguir más estrellas. Por eso debía recuperar las estrellas que Night Willman dejó al morir. Ya tenía una, así que faltaban 4, y había un problema: si alguien más las conseguía, podría perder los recuerdos ligados a ellas, así que no había tiempo. Necesitaba hablar con Serengeti, por eso pidió a todos que salieran. Tenía algo importante que discutir con ella. Mientras tanto afuera, Hudson se quedó con Wizard. El ambiente era tenso hasta que Wizard le preguntó directamente si él y Serengeti se habían comprometido. Hudson se disculpó por no haberse presentado antes, pero Wizard suspiró. Le agradeció haber venido, pero le dejó claro algo: no volvería a verla. Eso lo golpeó directo. Hudson intentó insistir, diciendo que pronto sería digno de ella. Solo necesitaba una oportunidad, pero Wizard fue claro: no se trataba de eso. Después de la gran expedición, su familia quedó en ruinas. Restaurar a los caballeros y tratar a Serengeti consumió todo, hasta que se quedaron sin nada y tuvieron que pedir ayuda. Fue entonces cuando apareció la casa del duque Sion, una familia lo suficientemente poderosa como para rivalizar con el rey. Les prestaron una enorme suma, con una condición: que Serengeti fuera enviada con ellos. Wizard no tenía opción, salvarla era primero, y aunque nunca despertara, al menos no sería abandonada. Por eso aceptó. En un mes sería enviada
cambiada. Era una decisión necesaria para protegerlo todo, así que Hudson debió olvidarla, por su bien. Mientras tanto, dentro de la habitación, Serengeti miró a Randolph y le exigió saber quién era, y respondió sin rodeos, era el sucesor de Willman. Había venido a contarle sobre sus últimos momentos, pero ella no le creyó, le dijo que dejara de mentir, porque Willman no tenía sucesor. Randolph ya esperaba esa reacción, así que dijo algo que solo ellos dos podían saber. Le recordó cuando enfrentó una estrella por primera vez, y el miedo que sintió, el miedo de dejar de ser ella misma al trascender. En ese momento él no lo entendía, pero ahora sí, ella quería que su amor por Hudson no cambiara. Serengeti se quedó en shock, porque eso solo lo sabían ella y Willman, pero Randolph continuó. Le recordó también las palabras que le dio en ese entonces, más que consolarla, la empujó a seguir adelante, y en ese instante las lágrimas empezaron a caer, porque ya no había duda, ese hombre realmente estaba conectado con él, y Randolph finalmente le dijo que había muchas circunstancias detrás de todo eso. Randolph le dejó claro a Serengeti que aunque su apariencia había cambiado por completo, todavía podía contarle más cosas si era necesario para que ella terminara de creerle. Después de todo, él entendía perfectamente que no bastaba con decir soy el sucesor de Willman y ya, pero él tenía cómo demostrarlo. De hecho, le explicó que también recordaba el momento en que la animó en el pasado, y eso era curioso, porque cuando aún era jugador, en realidad no conocía los detalles exactos de lo que se había dicho en esa escena. En ese entonces, lo único que hizo fue activar una de esas respuestas automáticas del juego, una de las 26 expresiones emocionales que salían al combinar ciertas teclas. O sea, técnicamente se eligió esa opción, pero no fue algo que naciera realmente de él, sino una acción que reflejaba la personalidad de Willman. Sin embargo, gracias al efecto oculto de la clase sucesor de estrella, ese recuerdo ya no era una simple escena vaga del juego. No, ahora lo había vivido dentro de su cabeza como si la escena se hubiera dibujado sola frente a él. Había sentido con total claridad que aquella manera de adelantarla no era propia suya, sino de Willman, y justo por eso, para Serengeti, esa confirmación terminó siendo más que suficiente. Ella conocía demasiado a Willman, sabía que no era el tipo de persona que hablara a la ligera con cualquiera, así que escuchar algo tan específico, expresado exactamente de esa manera, ya dejaba muy poco espacio para seguir dudando. Randolph le agradeció por creerle, y entonces ella le preguntó algo más, si su apariencia había cambiado tanto, ¿eso significaba que se había convertido en un pecador? Randolph confirmó que sí. Ante eso, Serengeti le advirtió que tuviera cuidado con los cazadores de ahora en adelante, pero Randolph ya iba por delante en ese tema. Él ya sabía que las personas, o mejor dicho los jugadores que poseían otros cuerpos, conservando los recuerdos de antes de morir, eran llamados pecadores, y los NPCs especializados en darles caza eran conocidos como cazadores o segadores. Pero más allá de eso, había algo mucho más importante que quería preguntarle. Lo que de verdad le interesaba saber eran sus últimos momentos, porque había algo que no cuadraba. Él estaba seguro de que ese día había derrotado al rey demonio. Recordaba perfectamente que había clavado el sendero de luz directo en el núcleo de ese bastardo, y que su cuerpo había empezado a colapsar. Todo indicaba que la pelea ya había terminado, pero justo en ese instante todo se detuvo. Después de eso su conciencia simplemente se cortó. Así que necesitaba escucharlo de la boca de Serengeti. Necesitaba saber exactamente qué ocurrió el día en que murió, y entonces ella comenzó a contarlo. La expedición al mundo demoníaco, liderada por Willman, había reunido unas fuerzas jamás vistas. No era una operación cualquiera, sino una ofensiva gigantesca con 200.000 tropas de élite, todas motivadas por la misión de convertirse en los héroes de la primera expedición al mundo demoníaco. Con toda la información que habían acumulado hasta ese momento, prepararon esa campaña de la forma más meticulosa posible. Todo estaba calculado, cada variable contemplada, cada riesgo medido. Era una operación que en teoría no dejaba margen para errores. Todo era perfecto, o más bien se suponía que debía ser perfecto. La realidad fue completamente distinta. Serengeti recordó que terminó tirada entre los cadáveres de sus compañeros, completamente destrozada, sin fuerzas para seguir luchando. Una sacerdotisa le dijo que avanzara, que ella le daría su bendición, aunque eso le costara la vida. Otro soldado le confesó que por frustrante que fuera, hasta ahí había llegado, así que ella debía marcharse. Otro le gritó que se apresurara, y así, uno tras otro, todos le fueron dejando sus últimas palabras, y ella no pudo hacer nada más que llorar, porque en ese momento sintió que de verdad todo había terminado. Incluso después de haber usado tantas vidas como escalones, ni siquiera habían logrado acercarse a los pies del rey demonio. Esa realidad la aplastó por completo, y como si eso no bastara, ni siquiera le prestó atención a los no muertos que comenzaron a salir de la tierra. Personas que antes habían sido sus compañeros, ahora no eran nada más que cuerpos vacíos buscando carne, pero había algo extraño en todo eso. Esos no muertos atacaban como si conocieran sus movimientos, como si supieran exactamente cómo reaccionaría el ejército. Y eso no tenía sentido, a menos que hubiera un traidor colaborando con los demonios desde adentro. En otras palabras, la expedición se estaba derrumbando por dentro. Y Serengeti, al ver toda esa destrucción, no puede evitar pensar que quizá esto había sido imposible desde el principio, que tal vez nunca tuvieron una oportunidad real, que todo estaba condenado desde antes de empezar. Ese era el final para ella. Pero justo cuando había caído en esa desesperación, la luz apareció. Rayos de luz comenzaron a barrer a los no muertos, eliminándolos de golpe. Una voz le dijo que aún no había terminado. Luego esa luz se reunió en una esfera y explotó por toda la zona, acabando con los no muertos sin piedad. Y entonces Willman apareció frente a ella. Le dijo que se veía bastante agotada, pero que descansara por un momento, porque todo terminaría pronto. Y la forma en la que apareció dejó claro por qué lo conocían como el dios marcial. El rey de la noche no parecía un simple humano, sino una existencia que estaba a otro nivel frente a él. Los demonios parecían tan superados que hasta daba lástima verlos. Un solo golpe suyo era capaz de remodelar la tierra misma. Toda la desesperación que Serengeti había sentido, toda la soledad y el dolor que la estaban consumiendo fueron cortados
cortados de raíz por una sola espada y por un solo hombre que seguía avanzando decidió terminarlo todo. Y bueno, después de eso ambos siguieron avanzando juntos por el mundo demoníaco. Mientras caminaban, Seregeti le dijo que ya no era necesario que le ayudara tanto, que su cuerpo había recuperado lo suficiente como para seguir por su cuenta, pero Wilman simplemente respondió que no se preocupara, que solo lo decía para que pudiera recuperar mejor su resistencia. En medio de ese momento, Seregeti no pudo evitar hacer una pregunta, si realmente solo ellos dos habían sobrevivido. Wilman entendió a qué se refería y le respondió con calma, si excluía a todos los heridos que habían logrado regresar antes por la entrada del mundo demoníaco, entonces sí. Aquello podía considerarse una aniquilación total. Aún así dejó algo claro, al menos ella tenía que sobrevivir, tenía que regresar. En ese punto Seregeti no pudo evitar sentirse incómoda cuando él mencionó algo bastante directo, que ella lloraba todas las noches diciendo que quería ver a ese tal Hudson. Eso le hizo reaccionar de inmediato, negándolo con vergüenza, pero aún así afirmó que volvería a verlo, que definitivamente lo haría. Pero justo cuando parecía que todo estaba relativamente bajo control, todo cambió. Un enorme círculo mágico demoníaco apareció justo bajo sus pies. No había tiempo para reaccionar. En cuestión de segundos, Wilman empujó a Seregeti con fuerza, apartándola del centro del ataque, y en ese mismo instante comentó casi con ironía que ese juego realmente no era nada fácil. Seregeti gritó su nombre desesperada, pero él sin alterarse le dijo algo más, que cuando regresara, sin importar si se casaba o se enamoraba de alguien, debía vivir bien. Esas palabras le golpearon fuerte, porque en ese momento apareció otra emoción completamente distinta, la culpa de sobrevivir. La expedición había sido un fracaso total, todos habían muerto, y aún así, él estaba asegurándose de que ella tuviera una oportunidad de seguir viviendo. Si lograba salir de ahí, nadie la culparía. Podría volver a ver a la persona que amaba, podría regresar a su vida normal, podría ser feliz, solo tenía que sobrevivir, pero ella no era alguien que pudiera aceptar eso tan fácilmente. Así que en el último segundo, usó su habilidad, intercambio de posiciones con Wilman, y recibió el ataque en su lugar. La explosión de energía oscura fue brutal. Cuando todo terminó, Wilman se quedó completamente inmóvil al ver lo que había pasado. Las piernas de Seregeti habían sido destruidas por completo. Aún así, ella explicó que había tenido suerte, aunque cayó en una trampa del rey demonio. Su cuerpo no desapareció, perdió ambas piernas, pero gracias al elixir que Wilman le había dado, logró sobrevivir. Al escuchar eso, Randolph no pudo evitar sentir cierta incomodidad. En ese entonces, él solo estaba jugando. No pensaba demasiado en las consecuencias de sus acciones, pero ahora, viendo todo desde esa perspectiva, entendía que lo que para él era un juego, para ellos había sido completamente real. Seregeti continuó explicando lo que ocurrió después. Wilman colocó sobre ella un talismán de ocultamiento extremo para esconder su presencia. Gracias a eso, el rey demonio no pudo detectarla, y ella pudo observar todo lo que ocurrió hasta el final sin ser descubierta. Randolph lo sintió. Hasta ese punto, él también recordaba lo que había pasado. Pero eso no era lo que realmente quería saber. Lo importante era qué ocurrió después, y entonces Seregeti llegó a la parte clave. Tal como él recordaba, el rey demonio cayó, pero en ese instante algo extraño sucedió. Wilman se detuvo completamente, como si el tiempo se hubiera congelado. El golpe que había lanzado se quedó suspendido en el aire, y de repente una energía oscura comenzó a extenderse por todo el lugar. El rey demonio, aún consciente, lo llamó monstruo. Dijo que incluso siendo un trascendente de 5 estrellas, no esperaba que lo llevara tan lejos sin autoridad divina de una diosa, pero ese había sido su error, porque sin esa autoridad podía destruir su cuerpo, pero no su esencia. Aún así, admitió que lo respetaba, y como muestra de ese respeto, usaría su cuerpo como recipiente. En ese momento la oscuridad comenzó a envolver a Wilman, corrompiendo su cuerpo poco a poco, pero justo cuando todo parecía perdido, la luz apareció otra vez. Rayos de luz atravesaron esa oscuridad, y el rey demonio reaccionó de inmediato. Reconoció esa presencia, era Pina, la diosa, pero no la recibió con respeto, al contrario, la llamó hipócrita, diciendo que había intentado quitarle la vida a su propio caballero solo para evitar que perdiera su estrella, y aún así se hacía llamar diosa. Después de eso, Wilman cayó, completamente sin vida, y el rey demonio, lleno de furia, juró vengarse por la intervención. Tras eso, Seregeti no recordaba nada más, y bueno, después de escuchar todo eso, Randolph terminó de entender lo más importante. El rey demonio se había sido derrotado, pero justo en ese momento, intentó tomar el cuerpo de Wilman como recipiente, y fue ahí cuando la diosa Pina intervino directamente. Aún así, eso no resolvía nada, al contrario, le dejaba más dudas. ¿Por qué una diosa se metería personalmente en ese momento? ¿Qué estaba pasando realmente detrás de todo eso? Mientras intentaba ordenar todas esas ideas, la situación afuera empezó a cambiar. Un grupo de guardias estaba vigilando con normalidad, quejándose de lo aburrido del turno y de cómo últimamente los pagos se estaban retrasando. Las finanzas del territorio estaban en crisis y cada vez más soldados abandonaban sus puestos. El ambiente ya era tenso, pero de repente todo se vino abajo. Uno de los guardias se quedó paralizado al ver lo que se acercaba. Una horda de monstruos avanzando directamente hacia la ciudad. Era un Monster Wave, un desastre, y eso no era cualquier cosa. Hace mucho tiempo, una guerra entre la luz y la oscuridad había sacudido Pangenia. En ese conflicto, la diosa Lía murió y el continente quedó sumido en una oscuridad profunda. Las tierras quedaron separadas y para conectarlas se desarrollaron los warps, portales de teletransporte que atravesaban el vacío oscuro. Eran esenciales para viajar, pero también peligrosos, porque cuando un warp fallaba, se convertía en un desastre como este. Una ola de monstruos atacando una ciudad, mientras Randolph procesaba todo lo que Seregeti le había contado. Empezó a conectar las piezas primero, el motivo por el que no pudo matar al rey demonio, justo antes del golpe final. El tiempo se detuvo. Para él fue como un error, como una pantalla congelada, pero Seregeti vio todo, lo que significaba que los NPCs no se veían afectados por ese fenómeno, solo los jugadores. Eso lo llevaba a una conclusión
situación bastante inquietante. Tal vez los jugadores nunca estuvieran destinados a derrotar al Rey Demonio. Segundo, las condiciones para convertirse en jugador. No era la primera vez que uno de sus personajes moría, así que lo más lógico era que el desencadenante fuera la muerte de su personaje más fuerte. Eso explicaba por qué ahora estaba ahí. Y tercero, la traición. El ejército había sido atacado como si el enemigo conociera cada uno de sus movimientos. Eso no tenía sentido, a menos que alguien estuviera colaborando con los demonios. Recordó lo que Hudson había mencionado antes, que la expedición fracasó por conflictos internos entre los 8 héroes, así que lo tenía claro. Esos eran los responsables y los iba a encontrar a todos y los haría pagar. Porque si el Rey Demonio seguía vivo, entonces todo esto aún no había terminado. Pero justo en ese momento la puerta se abrió de golpe. Hudson entró alterado, diciendo que algo grave estaba pasando. La ciudad estaba siendo atacada. Todos salieron de inmediato y lo que vieron fue un desastre total. La ciudad en llamas, los caballeros luchando, pero siendo superados una y otra vez. No tenían suficientes fuerzas. Isabela lo entendió rápido. Eso solo podía significar una cosa: un guard había colapsado. Randolph apretó los dientes. Wizard había dicho que las finanzas estaban mal, pero esto ya era otro nivel. Incluso había descuidado el mantenimiento de los muros. Y justo en ese momento Wizard apareció liderando a sus caballeros, eliminando a los demonios a su paso. Randolph lo detuvo y le exigió una explicación. Wizard fue directo. 3 guards, este, oeste y sur, habían fallado al mismo tiempo. Hudson no podía creerlo, pero Randolph sí. Era el peor escenario posible. Aún así Wizard hizo algo inesperado. Le pidió su ayuda. Sabía que era descarado pedirlo, pero necesitaba su fuerza. Y en ese instante Randolph recibió 2 misiones. Una secundaria, defender la ciudad, y una principal, sellar las grietas del vacío oscuro. Tenía 10 minutos antes de que la situación empeorara, porque si aparecía un híbrido, todo estaría perdido y no había nadie ahí capaz de enfrentarlo. La única opción era destruir los 3 guards, pero el problema era evidente. No tenían suficientes fuerzas. Los soldados estaban ocupados defendiendo la ciudad. Eso significaba que ellos tendrían que atravesar la horda y destruir los portales por su cuenta. Un plan prácticamente suicida. Las probabilidades eran mínimas. Randolph lo tenía claro. Lo más lógico era retirarse. No tenían preparación ni recursos ni ventaja. No vale la pena arriesgar la vida. Pero entonces escuchó los gritos, personas huyendo, cuerpos por todos lados y una niña llorando sola. Sus padres ya no estaban. Era evidente lo que iba a pasar. En ese momento Wizard apareció otra vez, salvando a un sacerdote mientras ordenaba contener los monstruos. Dijo algo claro: no podían salvar a todos, pero no podían perder a alguien como él. El sacerdote se negó a abandonar a la gente, y justo cuando un goblin estaba a punto de atacarlos, Isabel apareció. Lo eliminó en un instante sin esfuerzo. Randolph observó todo. Sabía que esta vez no iba a ser fácil, así que le dijo directamente que si alguien quería retirarse, podía hacerlo. Pero Hudson no dudó. Era el territorio de Serengeti, así que iba a pelear. Isabela comentó que hablaba como si todo hubiera sido fácil hasta ahora, y Randolph le respondió que se callara, porque esta vez realmente necesitaba su ayuda. Desde ese momento dejó algo claro: iban a atravesar esa horda, costara lo que costara. Wizard, como marqués, lideró la carga junto a sus caballeros, avanzando directamente contra la oleada de monstruos. Pero incluso entre sus hombres había dudas. Uno de ellos preguntó si realmente iban a seguir avanzando así sin más, porque si fallaban quedarían completamente rodeados, aislados en medio del ejército enemigo, sin ninguna forma de escapar. Era básicamente una misión suicida. Pero Wizard no respondió, no porque no tuviera respuesta, sino porque ya sabía perfectamente lo que significaba todo eso. Desde el principio había entendido que esto era jugárselo todo por una sola carta, y esa carta era Randolph. Cuando él propuso abrirse paso a la fuerza, Wizard no estaba de acuerdo. Con los caballeros que tenían era imposible. Si quedaban atrapados a mitad de camino, morirían todos, y entonces nadie quedaría para defender la ciudad. Pero Randolph le dejó algo claro: no se trataba de si podían o no, tenían que hacerlo, porque mientras ese guard siguiera activo fuera de la muralla, los monstruos no dejarían de aparecer, así que no había otra opción. Y Wizard al final decidió confiar en él. Por eso siguen avanzando sin detenerse, ordenando a todos que no redujeran la velocidad, sin importar lo que pasara. Randolph, por su parte, observó la situación y entendió que ya estaban dentro del rango necesario, así que actuó. Tomó una lanza y le lanzó con toda su fuerza hacia el Kraken que estaba bloqueando la entrada. El impacto fue brutal. Uno de sus tentáculos cayó de inmediato, pero eso solo era el comienzo. Sin perder tiempo, Randolph invocó el libro de teletransporte y abrió un guarro en el aire, conectándolo directamente con el bosque de Brorson, y en ese instante aparecieron los Dryades. La líder habló de inmediato, diciendo que habían venido a devolver el favor a su querido amigo del bosque, y sin dudarlo, comenzaron a atacar a los demonios desde arriba, sin darles la más mínima oportunidad. Wizard no podía creer lo que estaba viendo, ni Marco tampoco. Nadie esperaba ver Dryades en un lugar como ese. Era una carta oculta que nadie había considerado, y lo más curioso es que ni siquiera Randolph esperaba que fuera tan útil. Ese era un simple resguardo de una misión en el bosque que había hecho casi por casualidad, pero ahora estaba cambiando completamente el rumbo de la batalla. La líder de los Dryades también entendió la situación al instante, vio que el Kraken estaba bloqueando el paso y que Randolph necesitaba abrirse camino, así que tomó acción, disparó una flecha, y al principio parecía un ataque normal, pero en el momento en el que impactó, el Kraken explotó junto con la parte del portón que estaba sujetando. La onda de choque arrasó con los monstruos cercanos, y con eso el camino quedó libre. Los caballeros no dudaron ni un segundo y cargaron hacia adelante, logrando salir finalmente de la ciudad. Marco se sintió aliviado al verlo, mientras Rebecca ya pensaba en lo siguiente: solo tenían que destruir los Warps y todo terminaría. Randolph, por su parte, no podía creer lo fácil que se había abierto ese camino. Eso le dejó claro algo importante: ese monstruo era un Raid Boss de nivel 9, y aún así había sido eliminado de esa forma. Pero no había tiempo para pensar en eso. Wizard reunió a todos y dejó algo claro: era demasiado pronto para
celebrar, el Monster Way seguía activo y tenían aproximadamente 6 minutos antes de que apareciera un híbrido. Así que debían destruir los 3 warps restantes antes de que eso ocurriera. Y entonces tomó una decisión, dividirse en 3 grupos, atacar los 3 warps al mismo tiempo, pero Randolph lo detuvo, le dijo que eso no funcionaría. En lugar de 3 grupos, se dividirían en 2. Y bueno, Wizard no estaba de acuerdo con esa idea, no tenía tiempo para dudar ni para cambiar el plan a medias. Él sabía perfectamente que no podían dejar un warp activo, porque eso significaba que la aliada nunca se detendría. Pero Randolph ya había pensado en eso, sabía que dividirse en 3 grupos no funcionaría, aunque las Triads estuvieran conteniendo parte de la horda. Aún habría suficientes monstruos defendiendo cada warp, como para frenar a los caballeros. Si se paraban a fuerza en 3, ninguno tendría el poder suficiente para destruirlos a tiempo, era una derrota asegurada, así que le planteó otra opción, 2 grupos principales. Y el último warp lo destruirían él y el sacerdote. Wizard no pudo evitar reaccionar, era absurdo, no había forma de que algo así funcionara, pero Randolph no dudó, le dijo que confiara en él, que dentro de todas las opciones posibles, esa era la que tenía mayor probabilidad de éxito. Eso sí, había una condición, debían destruir los otros warps antes de que faltaran 30 segundos para la aparición del híbrido. Wizard no entendía del todo qué estaba planeando, pero después de todo lo que había logrado gracias a él, decidió confiar una vez más, y así se separaron. Isabella, Hudson y Wizard partieron hacia 2 de los warps, mientras Randolph se quedó con Andrew. El sacerdote, claramente nervioso, le preguntó qué pensaba hacer ahora. Randolph le respondió con total calma, destruir el warp, pero Andrew no pudo evitar preguntar cómo demonios iba a lograr algo así entre solo 2 personas. Randolph simplemente le pidió que guardara silencio por un momento, aún estaba pensando en el método. Mientras tanto, los otros grupos avanzaban, sabían que habían monstruos protegiendo los warp, pero comparados con la horda que estaban atacando la ciudad, serían menos. Con el poder de combate de Wizard e Isabella, había una posibilidad real que lo lograran. El verdadero problema era el último warp, porque de ahí saldría el híbrido, una criatura completamente distinta a los monstruos normales, mucho más peligrosa. Randolph lo sabía, si dejaban que apareciera, todo se acabaría, así que ese enfrentamiento tenía que manejarlo él. Su plan era simple, crear una situación 1 contra 1, usar Star Pies para aislar al enemigo y acabar con él en el tiempo mínimo necesario, 30 segundos, eso era lo que necesitaba, y si Andrew lo apoyaba, podía lograrlo. Pero si se retrasaban siquiera un segundo, todo se iría al carajo. Aún así no había otra opción, así que invocó al dragón alto, y ambos salieron volando. El tiempo corría, 5 minutos, solo los grupos alcanzaron el primer warp, lo destruyeron justo a tiempo, luego el segundo, y finalmente con apenas segundos restantes, los 2 warps cayeron. Randolph y Andrew llegaron al último, quedaban poco más de 30 segundos, y justo en ese momento apareció el guerrero oscuro. La criatura los observó como si estuviera evaluándolos, pero Randolph ya lo tenía claro, solo tenía que derrotarlo. El cielo se oscureció, la lluvia comenzó a caer, y sin perder tiempo, Randolph activó todo, equipó su set, usó las botas de Hermes y se lanzó directo hacia el warp, pero antes de poder destruirlo, el guerrero oscuro reaccionó, lo agarró de la cabeza y lo lanzó con una fuerza brutal. El dragón intervino de inmediato, atacando con todo, pero fue inútil, en cuestión de segundos fue destruido, y no podría volver a invocarlo por 24 horas. El tiempo seguía bajando, 21 segundos. Randolph volvió a lanzarse el ataque, golpeó al guerrero, cambió sus espadas, pero esta vez el enemigo reaccionó mejor, le cortó la mano. Aún así Andrew la curó de inmediato, permitiéndole seguir, pero ahora el objetivo del guerrero cambió, se lanzó directamente contra Andrew, y él no podía defenderse. Randolph corrió para detenerlo, pero más monstruos aparecieron detrás, amenazando al sacerdote, así que tuvo que eliminarlos primero, y justo ahí quedaron rodeados. Pero eso era exactamente lo que Randolph quería. Activó Star Pierce, creando una arena, forzando un 1 contra 1, 11 segundos, el choque fue brutal, el suelo tembló, ambos quedaron heridos. El guerrero atravesó el hombro de Randolph, pero el prota también lo inmovilizó, y ahora sí, era el momento. Llamó a Andrew y le dijo que usara la oración de la exaltación. Andrew dudó, porque sabía lo que significaba. Esa oración era el sacrificio total de un sacerdote, una plegaria final, un poder cercano al de una diosa, pero el costo de abandonarlo todo, su fe, su propósito, su vida. Randolph ya lo sabía, y aún así había planeado todo contando con eso. Andrew lo entendió, y aún así aceptó, porque si no lo hacía, todos morirían, así que lo hizo, activó la oración, y el prota recibió un poder abrumador, solo por 2 segundos, pero eso era suficiente. Le dijo al guerrero que mirara bien, y lanzó su ataque, el golpe que divide el mundo. La lluvia se detuvo, el cielo se abrió, el impacto fue absoluto, el enemigo desapareció, y Randolph caminó hacia el warp, y lo destruyó. Quedaba un segundo, y antes de que todo terminara, le dijo a Andrew algo claro, el verdadero héroe era él. Es momento de terminar con el resumen, aunque tranquilos, luego de esto suceden muchas cosas, pero si quieren que traiga la siguiente parte, este video deberá llegar a los 5000 likes y 1000 comentarios con la frase príncipe, o pueden seguirme en Insta, donde la meta serán los 6000 seguidores. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.